Hay relatos que vale la pena contarse porque siempre nos seduce lo prohibido. Bienvenidos a Relatos de lo Prohibido, mi nombre es Osvaldo Torres. ¡Feliz año 2026! Tengan todos ustedes y como cada lunes, a partir de las 7 de la mañana, le acompaño en el desayuno, en el cafecito, en las actividades matutinas. El día de hoy vamos a tener un episodio interesante, pero antes me gustaría decirles que este episodio va a estar sin censura en Spotify para que lo vaya a ver y nos califique con las 5 estrellas. Por allá también estoy leyendo sus comentarios. En este episodio de Relatos de lo Prohibido vamos a abordar el tema del satanismo, el palo mayombe y el narcotráfico. El satanismo según su libro de Sara Aldrete. Esta historia que nos va a entrelazar por lo más oscuro y humanas, sustancias y la fe de por medio. Quédate y disfruta conmigo Relatos de lo Prohibido. Como ya te lo adelantaba en la cortinilla, en el teaser, va a ser un capitulazo el día de hoy con el que vamos a iniciar este 2026 de la mano de ustedes, y para eso he invitado a un gran amigo y un especialista en este tema, que él es Fermex. Amigo Fermex, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa y un saludo pues a todas las personas que te ven y que disfrutan de tus videos, que de verdad eres un máster contando historias, ¿eh? De verdad, váyanse a darle una vueltita ya criminalmente en los 2 capítulos que tienes. Buenísimos. Que causamos mucho ruido en el primer video de Norberto, que hasta en periódicos salimos. Así es. ¿No? Y después con lo de la Virgen de Guadalupe también. Bueno, es que también lo sacamos bien cerquita del 12 de diciembre y vayan a verlo. No se formen una idea antes de verlo, ni nos juzguen. Vayan a verlo. Nada más como spoiler, no tocamos la fe, o no tocas tú tampoco la fe para nada. Tocamos básicamente lo que hace el ser humano cuando tiene poder, dinero y cero empatía. Entonces es un video muy interesante, de verdad. Vayan a verlo. Y vayan y corran a verlo, porque realmente yo no me imaginé, amigo, y te lo voy a confesar aquí, la repercusión que tuvo, porque me marcaron de muchos medios de comunicación para dar una entrevista. Solamente acepté 2 y en periódicos de primera plana. Fue maravilloso ver que esta investigación realmente llegó a los oídos que tuvo que haber llegado. Y tú también por abrirme las puertas en primer lugar de Criminalmente y exponer esta investigación que yo hice acerca de el padre Efraín Hernández Díaz, ex rector de la Basílica de Guadalupe. Rector. Estuvo muy interesante y sabes que pues siempre es bienvenido en el canal de Criminalmente. Ya sé que cuando vas es polémica segura. Y les voy a dar un micro spoiler. Acabamos de vernos hace que como una semana y media. Sí, más y me o menos. Dijiste, oye amigo, tengo un tema que es esto. Y yo, ¿qué? Me dijiste, cuando lo tenga listo, grabamos. Y te dije, va. Pero si les pareció brutal el de Norberto Rivera, si les pareció polémico el de la Virgen de Guadalupe, esperen. Va a valer la pena la espera, porque no voy a decir de qué, pero lo que tú me platicaste está brutal. Sí, que ahí lo voy a complementar el spoiler. Pare de sufrir. Lo dejamos ahí. Paramos de sufrir. No manches. Ya les dijiste todo. Amigo, a ver, si yo te voy a hacer una pregunta. Sí, claro. Si combinamos religión, poder, dinero, ¿a qué te suena esto o a qué nos lleva esto? Pues mira, desgraciadamente a lo largo de los años y recorriendo las historias que se dan alrededor del mundo, desgraciadamente falta un ingrediente más, la cerecita del pastel, fanatismo. Cuando todo esto se conjuga en una sola expresión, en un solo grupo de personas, en una sola persona, la verdad es que los resultados son fatales, porque puede desembocar en crímenes que nunca pensaste que podrían haber existido. Cuando yo me pongo a investigar este tipo de temas de corte criminal, hay veces que pienso que ya llegué al límite de la maldad humana y digo, ok, esta historia está increíble, creo que no podré encontrar algo más fuerte que esto.
Pero cada que escarbo y escarbo y escarbo en archivos, en periódicos, en hemerotecas, en videos, en documentales, me doy cuenta que de verdad la maldad humana no tiene límites. Y precisamente cuando la combinas con estos factores que bien mencionas tú, el resultado es devastador y puede arrasar vidas de una manera brutal. Porque tengamos algo en cuenta, todas las vidas son muy valiosas, pero hay personas que las arrebatan de una manera extremadamente brutal. Hay personas que llegan y con solamente un elemento te quitan la vida. No es que esté bien o que esté mal, simplemente cuando rebasan esa línea muy delgada y pasan a la brutalidad real, de verdad no puedes creer que existan este tipo de historias. Te voy a hacer otra pregunta porque creo que este es el eje central de esta entrevista que tú nos traes muy a detalle, la versión de Sara Aldrete, Así es. ¿no? Su versión del libro del año 2000, Así es. ¿no? Donde pues cada quien en sus libros se pinta como la mejor maravilla. Yo te voy a hacer la siguiente pregunta que discutíamos detrás de cámara. Si ella fue obligada, ¿tendría que salir libre o se mantendría en prisión? Pues mira, sin dar spoiler al resto de la historia que vamos a contar el día de hoy, yo creo que si el libro fuera cierto, si cada palabra escrita en ese libro del año 2000 por Sara Aldrete fuera cierto, ella tendría que estar libre. Porque basándonos en el libro, ojo, basándonos en el libro, esta historia la exonera completamente de cualquier culpa que pudiera tener dentro de esta secta de los satánicos y convierte a Adolfo de Jesús Constanzo y demás personas que estaban a su alrededor en los verdaderos culpables. Según el libro, repito, si esto fuera textual y puntual cada palabra que ella escribe, ella estuvo, como te lo decía, en el momento menos indicado para ser víctima de las circunstancias. Pero está la otra versión. Está la versión que la apunta como una verdadera culpable, partícipe de crímenes horribles, con un apodo que pesa hasta el día de hoy, llamada la Madrina. Adolfo de Jesús Constanzo, el Padrino, o como mágicamente ella le decía de manera personal, Merlín, que es un apodo que pocos conocen de Jesús Constanzo. Entonces, no sé, todo depende desde dónde quieras ver la historia. Si quieres ver la historia oficial, es culpable. Si quieres ver la historia oficial de Sara Aldrete, es inocente. Vamos a meternos en materia. ¿Dónde comienza todo? Ok, voy a empezar desde el principio, pero quiero que seas paciente un poquito en esta historia y cuando llegue al final no me digas, ¿eso es todo? Porque no, escucha esto. Ok. En el año de 1962 nace Adolfo de Jesús Constanzo. Él nace en una familia que ciertamente eran devotos de, pues en este caso del palo mayombe, practicaban la santería, era una familia muy dedicada a esta religión. Con el paso del tiempo y con el paso de los años, Adolfo de Jesús Constanzo, al crecer en este ambiente, por supuesto que adopta también la religión del palo mayombe, pero en algún momento de su vida se empieza a involucrar en más a fondo en la religión, se empieza a involucrar más como empieza a ver estas vertientes y hacer una combinación entre distintas religiones, pero siempre llevando el palo mayombe como su religión principal. Incluso se dice que empezó a meterse en temas de satanismo, que empezó a meterse en temas de Santa Muerte, en rituales obscuros, en cosas ya muy turbias, ¿sabes? Su madre era de origen cubano y es por eso que quizás al ser una religión un poco más prolífica en Cuba, pues es una religión que él adoptó con el paso del tiempo. Él empieza a viajar, empieza a moverse de un punto a otro, entre Cuba, entre Miami, entre México, hasta llegar en algún punto de la historia a Matamoros. Allí en Matamoros empieza a relacionarse con más personas, empieza a hacer más grande su culto, empieza a reunir de alguna manera adeptos a las ideas que él tenía y a conformar esto que más tarde se conocería como los satánicos. Pero hay un punto de inflexión en esta historia, que es donde aparece precisamente Sara Aldrete. Sara, solo lo voy a poner así en este momento, se incorpora a la banda de Adolfo de Jesús Constanzo. Se dice que en esta banda ellos agarraban gente al azar en las calles, al azar literalmente,
y los privaban de la libertad y los ofrecían en cultos extremadamente oscuros. Cuando te digo que los ofrecían en cultos, ofrendaban la vida de otras personas para ellos obtener favores. Adolfo alardeaba de tener ciertos poderes, decía que, por ejemplo, este tipo de cultos, pues a él lo protegía y a sus personas cercanas de las balas. Es un ejemplo y es real. Él decía que prácticamente le podías disparar y no le ibas a dar, o si le dabas no le ibas a hacer ningún daño. Era parte de los beneficios que según él obtenía al hacer estas ofrendas de vida, literalmente de vida, porque ofrendaban gente a diestra y siniestra. Se sabe que en esos años, en los años 80, desaparecieron muchísimas personas en esta zona de Matamoros. De hecho, ellos tenían una base de operaciones que fue el Rancho Santa Elena. Más adelante este rancho sería súper famosísimo, pero se cuenta que tuvieron más de 50 víctimas mortales en ese rancho. Muchas más. Todas ellas ofrendadas de alguna manera a los cultos que él rendía tributo. Las formas en cómo ofrendaban a las personas realmente eran muy crueles. Quizás no lo puedo narrar aquí porque tú sabes que hay muchísima censura, Sí. pero la crueldad no era como que llegaran y extrajeran la vida de una persona y se acabó. O sea, la llevaban al límite del sufrimiento, al límite del daño, al límite de hacer sufrir a la persona hasta que ya no pudiera más, hasta arrancarle todo, absolutamente todo, desde la esperanza hasta cada parte del cuerpo. Ahí, perdóname que te interrumpa, amigo. A ver. Iban por la calle, escogían al azar a Así las es. personas Ujú. y las hablaban Ajá. hacia su culto. Así es. Así es. Las ofrendaban. Ellos mismos lo dijeron. No tenemos un perfil definido. No vemos quién es esta persona, no vemos cómo se llama, de dónde viene. Al estar en Matamoros entendemos que también había mucho contacto con extranjeros. Y es por eso que en algún momento el culto es descubierto. Es por eso que los satánicos salen a la luz, porque, pongámoslo en estas palabras, se metieron con la persona equivocada. La persona equivocada lleva el nombre de Mark Kilroy. Mark Kilroy era un estudiante de medicina que había venido de vacaciones a México, específicamente a Matamoros. Ellos van por la calle, ven a Mark y les parece, pues, la persona adecuada para llevársela. Se la llevan, la privan de la libertad, la ofrendan en un culto. No hay palabras para describir lo que hicieron con él, porque hubo actos de todo tipo. Cuando digo de todo tipo, es de todo tipo. Y después, ¿cómo decírtelo sin que se escuche feo? Quitaron su piel poco a poco. Ok. Abrieron espalda, o sea, una cosa terrible, hasta llegar a extraer el corazón de la víctima. Se metieron con la persona equivocada porque había noticias de que Mark Kilroy estaba de visita en México. Inmediatamente cuando sus padres, sus familia empieza a notar que no contestaba, que no había comunicación. No contestaba, me refiero al teléfono del hotel donde se quedaba. Recordemos que en esos años no había un teléfono celular. Sí, claro. No contestaba el teléfono del hotel, no les sabían dar pues razón de Mark de dónde estaba. Pues es que la familia empieza a prender las banderitas rojas y empiezan a levantar denuncias a través del gobierno de Estados Unidos. Tú sabes cómo es muy especial Estados Unidos con sus ciudadanos. Sí. Inmediatamente, si tú haces algo con uno de ellos, ellos se activan inmediatamente. En conjunto con el gobierno mexicano, con las autoridades mexicanas, el gobierno de Estados Unidos hace una investigación exhaustiva de dónde está Mark Kilroy. Esta investigación en conjunto entre el gobierno americano y el gobierno mexicano da como resultado que en algún momento de la historia llegan al rancho Santa Elena precisamente. Lo que encuentran ahí, amigo, es impresionante. Osamentas, cráneos, huesos de distintas partes del cuerpo y de distintas personas. Ahí es donde se sabe que encontraron más de 50 osamentas enterradas en cultos, ofrendas, altares, velas negras, cosas propias de la santería, quizás de la Santa Muerte, cosas propias del satanismo. Se encuentran una variedad de cosas impresionante y las autoridades no saben ante qué están en ese momento, o sea, qué es lo que están viendo, qué encontraron. Cabe mencionar que en ese momento atrapan a varias personas que estaban ahí, parte del culto y parte de este grupo de los satánicos. Sin embargo, no estaban
dos personas claves, de hecho 3 personas claves. No estaba Adolfo de Jesús Constanzo, no estaba Sara Aldrete y no estaba un personaje que más adelante veremos es muy importante, mejor conocido como el Dubi. El Dubi. El Dubi. Ellos 3 no estaban ahí, pero no había conocimiento de quién sobraba y quién faltaba. Por supuesto, las autoridades no sabían de nombres y de estas personas. No es hasta que estas personas que sí llegan a atrapar dentro del rancho que empiezan a cantar, como se dice vulgarmente, empiezan a decir la verdad. Y es entonces cuando le ponen el dedo encima a Sara y le ponen el dedo a Adolfo de Jesús Constanzo y dicen, ellos son realmente los culpables de todo lo que acaban de encontrar. Esto con toda la intención de que ellos fueran de alguna manera tratados de una manera especial para que no fueran condenados tan fuertemente, o simplemente porque las autoridades los forzaron a dar todos los datos de la banda. Cuando esto se da a conocer, se hace una búsqueda mediática, así, horrible, así se empieza a buscar por cielo, mar y tierra. Tú puedes buscar videos antiguos en internet, hay videos del rancho, hay videos de gente entrando al rancho, de haciendo cameos desde afuera, no se podían acercar demasiado porque evidentemente era una zona protegida por la evidencia tan fuerte que había, pero se empieza a hacer un show mediático a nivel nacional. En la televisión empiezan a aparecer 2 rostros en específico. El rostro de Adolfo de Jesús Constanzo, visto desde su perfil izquierdo, con una mirada fría y calculadora, y el rostro de quien entonces se conocería como la madrina, Sara Aldrete. El mundo entero empieza a buscarlos. Estados Unidos está atento, México está atento. ¿Dónde están? Pasan un montón de cosas, situaciones, pero buscan a estos 2 criminales de alto rango. La búsqueda termina, y no me lo vas a creer, a unas cuadras de aquí, amigo. Wow, de donde estamos grabando. De aquí donde estamos tú y yo. Literalmente unas cuadras, y te lo puedo decir porque yo ya fui a esa casa. No pude entrar, pero sí estuve afuera, grabé unos videos, vi la ventana, imaginé la escena, imaginé al Dubi con una larga diciendo hacia la calle, imaginé las patrullas llegando. Yo tengo esa cosa que me imagino un montón las cosas. Okay. Me quedé viendo el edificio y dije, aquí pasó todo. En esa ventana estuvo Sara. En esta ventana estuvo el Dubi. Adolfo estuvo ahí adentro porque él no se asomó nunca a esa ventana. En ese momento, aquí abajo estuvieron las patrullas. Por esa puerta salieron ellos. Justo en ese momento sale una persona de ahí y mi imaginación voló. Estamos a unas cuadras de donde esta historia termina, donde esta historia tiene su desenlace. Cuando esto sucede, Adolfo de Jesús Constanzo pierde la vida. Más adelante verás qué manera de perder la vida. Okay. Sara Aldrete termina detenida. Al principio de la detención pareciera que está pidiendo ayuda, pareciera que sus rescatadores, sus salvadores, llegaron por ella. Horas más tarde, Sara Aldrete es esposada, llevada ante, pues en aquel momento la fiscalía, para más tarde ser enjuiciada, con paso de los días, semanas por supuesto, llevar un juicio y ser pues detenida formalmente para purgar una sentencia bastante alta, la cual no te voy a decir por ahora, pero lo vas a saber más adelante. Ella es acusada de ser cómplice de, lo voy a poner de esta manera porque no puedo decir, de maltrato hacia otras personas, extremo, de privación de la libertad, de tráfico de sustancias ilícitas, de quitarle la vida a otras personas, de complicidad. O sea, tiene una serie de cargos que te voy a leer, me voy a permitir leértelos casi al final de esta historia. Y Sara Aldrete al día de hoy permanece en prisión. Desde prisión escribió un libro en el año 2000. Este libro trata de limpiar su imagen. Este es el final de la historia, amigo. Aquí termina. Sara en prisión, Adolfo de Jesús Constanzo, el padrino sin vida, y ella cargando con todas, absolutamente todas las culpas y todo lo que hicieron la banda de los narcosatánicos, purgando una sentencia de la cual dudo mucho que se vaya a zafar, porque realmente las cosas que se le están, de las cosas que se le acusan, realmente son muy fuertes. Entonces dudo mucho que en algún momento Sara llegue a salir. Ha dado algunas entrevistas desde prisión, ha contado su versión, pero se sabe por la historia televisada
que ella es culpable de absolutamente todo lo que pasó en conjunto con Adolfo de Jesús Constanzo. No creo que salga nunca y este es el fin de la historia. Hasta este punto, ¿qué te parece? Wow, o sea, me parece impresionante y me hiciste tener una red flag del octubre del 2025 que al momento de yo estar investigando, y esto es algo que yo nunca he dicho, me invitaron a una celebración de una misa negra, de satánica. Okay. Y lo que encontré ahí también fue un cuerpo ofrecido en un ritual. Y con lo que tú me estás haciendo en esta historia, me hiciste hacer esta remembranza de lo que yo vi y dije, ¿hasta dónde llega el afán de las personas por querer un poder, por ser intocables ante la ley y sobre todo al ver cómo se fanatizan a través de una creencia, un dogma o una religión? Que eso es lo más preocupante, y que a la versión de Sara todos somos inocentes en nuestra propia historia, ¿no? El lobo no es el culpable, sino va a ser Caperucita en esta sintonía. Sara no es culpable en su versión, sino la obligaron a hacer lo que ella se atrevió a hacer. Pero yo, al consultar con algunos amigos que se dedican al tema del satanismo, me decían, aquí todos somos libres, conscientes de lo que estamos haciendo, y somos libres y conscientes de nuestras propias decisiones. Nadie nos obliga y no estamos sometidos bajo una voluntad. ¿Qué me lleva a esto, amigo? Al que si la persona es tan fanática de cualquier creencia, esto es lo sucedido. Ya en algunos otros episodios aquí conmigo relatábamos, por ejemplo, La Luz del Mundo, Johnstone, ¿no? Fanatizar a la gente para llevar a cabo todo esto que tú nos estás relatando. Ahora mira, lo que yo te conté de una manera breve y extremadamente resumida es la versión oficial, donde Sara Aldrete es participante de estas prácticas satánicas, de este culto tan horrible que llevaron a cabo. Es culpable de todos los crímenes que se cometieron, es culpable del tráfico de sustancias, es culpable de arrebatarle la vida a personas inocentes de una manera, además de todo, cruel, así terrible, terrible. Es por eso que está en la cárcel. Pero como bien te decía, en el año 2000, Sara saca y edita a través de sus representantes, llamémosle así, que están afuera, un libro en el cual cuenta la versión de Sara Aldrete, que seguramente tendrás aquí en pantalla para que nuestros amigos lo vean. Es un libro de portada negra, me parece que es muy interesante, me parece que es un libro que quiere reflejar dos cosas. O Sara quiere reflejar su verdad, realmente lo que pasó, o Sara escribe este libro con toda la intención de limpiar su imagen. Yo te preguntaría a ti, ¿qué piensas antes de empezar con esta segunda parte de la historia? ¿Qué piensas? ¿Crees que una persona que está condenada por más de 60 años para estar en la prisión realmente querría, le interesaría limpiar su imagen? ¿O es una persona que realmente sufrió, fue víctima de las circunstancias, fue víctima de la manipulación, quizás sí participó bajo su voluntad o no, pero ¿qué necesidad habría si sabes que nunca vas a salir de ahí? Mira, yo pensaría en este caso que si en cierta forma es como limpiar su imagen, ¿no? Casi todos los que han cometido este tipo de actos, y me voy a atrever a decir, por ejemplo, la viejitas, Juana Barraza, también salió a decir, no, es que a mí me pusieron, o sea, yo no soy, para limpiar su imagen de que ella no es tan cruel. Lo mismo pasaría con Sara, para decir, yo no soy tan cruel como me están pintando. Esta es mi historia contra la historia oficial de una institución como lo es la Fiscalía, ¿no? O del gobierno en cuestión, donde yo soy la más mala del cuento. Pero mi historia es que estuve llena de manipulaciones, estuve llena de coacciones que una persona, al refugiarse en un culto, me hizo hacer. Y es aquí donde también podremos entrar
en la discusión, en la disyuntiva de decir, pero ¿fuiste consciente al entrar al culto? ¿En qué momento perdiste ese ser consciente? ¿No? Porque nadie te obligó. Fuiste seducida, te endulzaron el oído. Pero lo que tú hiciste indirectamente tuvo que tener también un grado de conciencia de lo que estabas haciendo. Porque no a todos, es como si yo te dijera, amigo, vente a mi culto y vas a ser el padrino. Y yo voy a ser el jefe. Indirectamente te estoy dando un puesto importante en mi organización. Y el puesto importante conlleva responsabilidades y acciones, ¿no? Cosa que tenía Sara, responsabilidades y acciones. Me parece ser que este libro nada más era como para ver si le reducían la sentencia de años y limpiar un poquito la imagen de Sara Aldrete. Te voy a contar la historia, si me permites. Adelante. Me gustaría que cuando tengas una duda o quisieras acotar en un dato, por favor hazlo, porque eso va a enriquecer muchísimo esta historia. Adelante. Porque quiero tu punto de vista. Vamos, ya les conté la historia oficial. Ahora, una vez más, vamos a regresarnos en el tiempo, pero en esta ocasión vamos a ir al verano de 1987 en Matamoros, Tamaulipas. Sara era una persona totalmente normal, una chica joven, bastante dedicada a su familia, bastante dedicada a su trabajo. No hay un registro específico de en qué trabajaba, pero se sabe que se movía entre un trabajo y otro, le echaba ganas a la vida, tenía inquietudes, y esto es muy importante. Ella más adelante manifestaría que tenía esta inquietud de conocer lo oculto, ¿sabes? De conocer lo oscuro. Le llamaban la atención libros de brujería, le llamaban la atención libros ocultistas de la época, que seamos también honestos, en aquella época no había tantos como los hay ahora, y los que había eran como muy difíciles de conseguir. Entonces eso hacía como más llamativo para ella este tipo de información. Estaba, y utilizaste una palabra muy exacta en tu discurso anterior, estaba seducida por este tipo de situaciones, pero como todos lo hemos estado con algún tema. En el verano de 1987, una noche llega a su casa y ella tenía una hermana de nombre Maite. Maite era menor que ella. En aquellos años era ciertamente seguro todavía Matamoros. Desafortunadamente al día de hoy, Tamaulipas, Matamoros, todas estas ciudades son extremadamente peligrosas. Sí. Son ciudades hermosas, pero desgraciadamente muy peligrosas, porque han sido tomadas por el crimen organizado. Pero en aquel entonces era ciertamente seguro. Aún así, su hermana Maite, esa tarde, llega a Sara. Y fíjate cómo una decisión, amigo, puede cambiar el futuro totalmente de una persona. Totalmente. Esa tarde, Sara llega cansada y su hermana le dice, oye, voy a ir a una plaza con una amiga aquí cerquita. ¿Me puedes llevar en el carro? Y Sara le dice, no, de verdad, estoy muy cansada. Ya tuve todo un día de trabajo, me paré temprano, ya hice un montón de cosas. De verdad, ya no puedo, estoy muy cansada. Necesito llegar, dormir, comer algo y olvidarme del mundo hasta el día de mañana. Su hermana, por favor, es que no tengo la manera de llegar. La hermana Maite empieza, insiste, hasta que el Sara dice, ok, vamos, te llevo. Se suben al carro, pasan por la amiga de Maite y van camino a la plaza. Pero en el camino pasa algo muy particular. Un auto Gran Marquis de lujo se les empareja. Del lado del copiloto va un hombre que, como por arte de magia, cuando Sara estaba del lado izquierdo del lado derecho de este auto, queda la vista del copiloto con la vista de Sara, que era la piloto del otro carro. Okay. Este hombre gira rápidamente y la ve directo a los ojos. Sara, por un acto reflejo, se le queda viendo y desvía la mirada porque, según ella describiría más adelante, fue un impacto emocional ver a este hombre a los ojos. No sabía quién era, no sabía absolutamente nada de él, pero inmediatamente la puso nerviosa. Acelera, pero se da cuenta por el retrovisor que este auto Gran Marquis de lujo las empieza a seguir por todos los bulevares. Por donde quiera que se movían, el auto seguía atrás de ella. Ella se pone muy nerviosa y dice, no sé qué esté pasando, pero si va a pasar algo, no quiero que a mi hermana y a su amiga les pase algo. Es por esto que llega hasta la plaza, las deja en la puerta, les dice, métanse rápido,
no salgan hasta la hora que pactamos para que yo pase a recogerlas a ustedes, porque en ese momento ya decide que va a regresar por ellas. Ok. La hermana, la amiga se meten a la plaza y Sara acelera. De alguna manera se queda tranquila porque ve que el carro Gran Marquis no le interesó la hermana y la amiga. ¿Por qué? Porque continúan con este seguimiento hacia ella. Y empieza a acelerar, a tratar de perderse entre las calles, entre los bulevares, acelera el carro y no logra perderlos. Entonces llega un punto donde dice, a ver, si me fueran a asaltar, ya se me hubieran cerrado. Claro. Si me fueran a privar de la libertad, ya lo hubieran hecho. Si venían por mi hermana, ya se quedó en la plaza. ¿Qué carajos quiere este tipo, no? En ese momento se arma de valor Sara, frena la camioneta, el carro, se baja y encara a esta persona. Imagínate esta escena que para ella, según sus propias descripciones del libro, fue una escena mágica. Cuando ella se para y se baja del carro para encarar a esta persona, al copiloto, porque el otro tipo no se baja, el piloto no se baja el copiloto, lo que ella ve es algo que la deja impactada prácticamente de por vida. Ve un hombre alto, de cabello un poco largo, ojos claros, mirada enigmática, lleno de collares de colores. Tú sabes qué collares son. Sí. Llenos de collares de santería, lleno de collares, una mirada enigmática, una sonrisa a la cual Sara no pudo resistirse. Ella se queda impactada y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me sigues? Él no le contesta. Él simplemente le dice, hola, soy Adolfo de Jesús Constanzo y quiero conocerte. Y ella se queda así como, ¿qué? Y él le dice, mira, yo estoy de paso aquí en Matamoros, primer mentira. Soy policía judicial y vengo con un amigo. Estamos en una especie de misión y pues estamos trabajando aquí en la zona. La verdad es que cuando te vi a través del cristal del auto, me pareciste hermosa y me gustaría conocerte. Sara está en shock, no sabe qué hacer. Pero Adolfo es una persona inteligente, es manipuladora, es hábil con las palabras, no sabe quedarse callado. Y en ese momento él quizás detectó algún detalle en la vestimenta de Sara, en la mirada que ella le dio a los collares que él tenía, pero él notó el interés y entonces él empieza a hablarle de su religión ligeramente, le empieza a hablar de que él cree en la magia, de que él cree en la santería, de que cree en todos estos cultos y es así que Sara se empieza a interesar genuinamente en esa persona que acaba de conocer de una manera mágica. Platican un rato, ella se queda un poquito más tranquila porque dice, bueno, no tenía malas intenciones, pero empiezan a pasar situaciones raras más adelante. Él se despide, no se dan un número de teléfono, no se dan una dirección, ya no la vuelve a seguir, con lo único que se quedan es con sus nombres. Se presentaron como Sara Aldrete, Adolfo de Jesús Constanzo, un policía judicial que estaba de paso en la ciudad de Matamoros. Ella queda encantada, que ella queda convencida de que algo mágico había pasado. Pasan los días, pasan las semanas y de pronto empiezan las llamadas. Las llamadas. Wow. Y él empieza a cortejarla de alguna manera a través de estas llamadas, a decirle, oye, hay que vernos, oye, hay que salir, quedé impactado, me gustaría conocerte más, tengo muchas cosas que platicar contigo y ella de cierta manera se negaba. Pero cuando cesan las llamadas, empiezan las visitas. Al domicilio de Sara. Al domicilio de Sara. Por eso quise dejar muy claro que Sara nunca dio su dirección, Sara nunca dio su teléfono. Sin embargo, Adolfo de Jesús empieza a mandar pequeños presentes a la dirección de Sara, obviamente con su nombre para que sepa que es él, y de pronto ya no son presentes, ya son pequeñas visitas de cortesía y Sara se queda asombrada porque dice, a ver, ¿en qué momento? ¿Cómo supiste mi dirección? ¿Cómo sabes mi teléfono? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Justamente, perdóname que te interrumpa, amigo. Estamos hablando de los años 80. Así es. Donde, en primer lugar, la santería en México no es conocida como hoy, ¿no? Que cualquier persona hoy está dentro de este culto. ¿Cómo consiguió el número? ¿Cómo consiguió la dirección? Mira, te voy a dar mi teoría, porque eso no viene en el libro, pero lo que ella dice en el libro es que Adolfo, por estos poderes mágicos que tenía, de alguna manera
conocía su ubicación en todo momento. Lo que yo creo es algo más sencillo. Si tú te pudieras ir a los años 80, podrías consultar la sección amarilla. Claro. Tenía el nombre, la familia Aldrete. Esto es un dato muy importante. La familia Aldrete era conocida e importante en Matamoros. O sea, era una familia pues bien posicionada, era una familia que era conocida y al ser en aquel entonces una ciudad no tan poblada como lo es hoy, pues había dos opciones. Si eras muy abusado, quizás podrías preguntar por la familia Aldrete. Tú sabes que se puede llegar a conocer esto en ciudades pequeñas. Sí. O simplemente agarrabas la sección amarilla y buscabas los apellidos Aldrete y en algún momento tenías que atinarle al nombre. Al apellido, Si sí. no estaba a nombre de Sara el teléfono, probablemente estaría a nombre de su papá, de su mamá. Entonces, no era tampoco un trabajo tan difícil. ¿Pudo haberle llevado unos días a Adolfo a encontrar la dirección? Sí. ¿Imposible? Nah. ¿Hoy sería imposible hacer esto? Pues ¿Al 2026? no, yo creo que imposible no. O sea, digo, hay personas que te hackean el celular y saben hasta a qué hora vas al baño, ¿no? Pero creo que sería un poquito más difícil si no tienes el conocimiento. Hoy ya no existe una sección amarilla, pero sí existe Facebook, Instagram y algunas otras redes sociales donde a veces subimos descuidadamente una selfie con la fachada de nuestra casa, una selfie con la fachada de nuestro trabajo. Esto ya depende mucho. Te me estoy poniendo muy paranoico, Sí, ¿verdad? claro. No es imposible al día de hoy, pero tan fácil como lo era en aquel entonces, como agarrar una sección amarilla y buscar el dato de la persona, creo que en aquellos años 80 le resultó ciertamente fácil a Adolfo de Jesús Constanzo darle una localización rápida a Sara. Y Sara tomaba esto como era parte del don de Sí, Constanzo. ella lo ¿no? veía como mágico, ella lo veía como, wow, utilizó sus poderes para encontrarme. O sea, en aquel momento Sara no entraba en un razonamiento lógico como estamos entrando tú y yo, y no barajaba las opciones de decir, a ver, espérame, ¿cómo lo consiguió? ¿A quién Claro. se lo pidió? ¿Cómo lo hizo? Ah, ok, pudo haber checado sección amarilla, pudo haber checado, no sé, preguntar a alguien, pudo haberme seguido en otro momento, pudo haber encontrado a mi hermano, no sé, hay muchas opciones, ¿no? Pero ella no se lo preguntó en aquel momento, ella simplemente lo atribuyó a los poderes mágicos de Adolfo de Jesús. Entonces, para ella fue como todavía un enganche más fuerte, porque para ella era cosa ya del destino, ya era algo que estaba pasando porque tenía que pasar, porque así estaba destinado a que esto sucediera. Es así que en agosto de 1987 ya pasó algo de tiempo, ya la relación entre Sara y Jesús ya era una relación mucho más amalgamada, ya era algo más cercano, ya compartían tiempo juntos, ya sabían sus direcciones. Adolfo ya le había confesado en algún momento que pues no, el gancho del policía judicial no era real, que realmente pues estaba ahí en Matamoros, que tenía negocios, eso sí, en distintas partes, no solo del país, también del mundo, que viajaba constantemente a Miami, que viajaba a Cuba y que se movía en algunos círculos muy especiales de aquí, de la Ciudad de México. Se supo más adelante que muchas personas de alto rango, y no se dan nombres, pero estamos hablando de políticos, policías y gente que estaba en esferas políticas y económicas muy elevadas aquí en Ciudad de Sí, en México, México. gozaban de los servicios de Adolfo de Jesús Constanzo, como estos servicios de brujería, protección, trabajitos que se le encargaban. ¿Sabes como quién? Como en algún momento lo hizo la Paca Ok. ¿sí te acuerdas de Sí, esa sí, sí. historia? Que es fascinante también la historia de la Paca. Es ridículamente fascinante, Sí, pero sí, es una sí. gran historia. Pero así como la Paca protegía de alguna manera al hermano incómodo, a Raúl Salinas de Gortari, dándole pues algunos amuletos y cosillas Sí, de así. protección. Lo mismo hacía Adolfo de Jesús Constanzo con algunos nichos específicos del área política y económica de las grandes esferas de México. Hasta aquí, perdóname que te interrumpa No, así, por pero favor. tengo varias preguntas, amigo. A ver, si tú o yo nos pusiéramos en el lugar de Sara, ¿te dejarías seducir por la magia o por la brujería como primer gancho? No, no creo. Bueno, mira, si le preguntas esto al Fernando de hoy, seguramente no, porque yo me cuestiono absolutamente todo, ¿no? O Claro. sea,
Soy una persona que cuestiono todo lo que veo, lo que escucho, lo que investigo. Lo investigo 2 o 3 veces para estar seguro de que estoy dando bien un dato. Es un poco difícil, ¿no? Pero, pues nunca uno puede decir no. O sea, siempre llega a pasar algo que te puede asombrar, que puede romper tu esquema o tu paradigma de la realidad y que puedes caer como cayó Sara ante el asombro de la magia, de la brujería, de la santería, como cayó ella. Entonces, no podría decirte que no definitivamente. Todos somos humanos y nuestra naturaleza nos permite asombrarnos en todo momento. Que todos tenemos distinta capacidad de asombro, eso es otro tema. Que a lo mejor tú, yo te considero una de las personas más inteligentes que conozco, de Muchas verdad. gracias, amigo. Y considero que tú también eres súper analítico, eres como muy desconfiado en el buen sentido, ¿no? O sea, de que investigas, de que no te vas con la primera imagen o la primera idea que te dan. Entonces creo que sería difícil que al día de hoy tú o en este caso yo nos viéramos seducidos así, luego, por algún culto. Y esto te lo pregunto porque voy a volver al mismo dato. Años 80. Ujú. La santería emigra del África a Cuba, ¿no? Y de Cuba empezaba la propagación a toda América, en especial en territorio mexicano. La santería empezaba a estar entre oídos, ¿no? Ujú. La santería es poderosa, la santería es esto, la santería es lo otro. Y que de repente la primera impresión que un carro un carro que viene detrás de ti se baje una persona con los collares que hoy utilizan las personas que se dedican a este culto, pues es una impresión, me quiero imaginar, Fuerte. fuerte el decir, él tiene el Claro. poder, él es el más poderoso. Es que, ¿sabes qué? Como bien dices, en los años 80 la santería no era tan común como lo es hoy. Entonces, pues no sé si desgraciadamente, pero al día de hoy se ha propagado. ¿Y por qué desgraciadamente? Porque quizás el hacerla tan masiva, masificarla, pierde un poco, ¿sabes? Porque desafortunadamente hay personas que la toman como moda. A mí me parece que la santería es un tema serio, Sí, de verdad, me parece que es un tema muy serio al cual hay que tenerle respeto y si no la profesas, no la critiques. Si no claramente. la entiendes, no la critiques. Pero al día de hoy se ha tomado más como una moda, desgraciadamente, que como lo que es una religión, que como cualquier culto merece respeto mientras no dañes a terceras personas, ¿no? O sea, el libre culto debe de prevalecer, pero bueno, en aquellos años, efectivamente, al no ser un culto tan prolífico, pues causaba ese asombro, ¿no? O sea, de decir, wow, tengo de frente a uno de estas personas que tanto escucho en comentarios o en libros, en periódicos, en revistas. Lo tengo de frente, o sea, qué cosa tan maravillosa, yo creo, pensaba Sara, ¿no? Sí, y sobre todo porque, a ver, nos estás relatando esto tan interesante que sigue hoy sucediendo hoy en día, que es, me dejo impresionar por la persona. Ujú. Es como si hoy el, el famoso más importante del mundo te invitara a salir, o la famosa más importante del mundo te invitara a salir. Es esta impresión de, me invitó a salir, ¿no? La persona más importante del mundo me invitó a salir. Yo creo que así lo vio ella. Claramente, ¿no? Y vemos en esta historia muchas cosas tan interesantes como empezaron a conocerse, ¿no? Y empezó a endulzarle el oído porque al principio le dijo, soy judicial, Ujú. ¿no? Estoy de paso en Matamoros, pero es cuando viene esta confesión de no soy ni judicial, ni estoy de paso en Matamoros. Creo que es la primer red flag, ¿no? Como hoy podríamos denominarlo en algo no está tan bien ahí. Y estoy viajando Cuba, Miami, Ciudad de México, Matamoros. ¿A qué te dedicas? Claro. Pero mira, hay que poner algo humano sobre la mesa bien importante. Sara se ve seducida por distintas cosas. La primera de ellas es esto que estamos platicando, el culto a la santería y tener frente a ella a una persona que realmente sabía del culto, porque él le platicaba, le hablaba, le contaba y la encantaba, le endulzaba el oído. Recuerda que al principio de la historia
les mencioné que Sara tenía mucha inclinación por un lado oscuro. Sí. Tenía mucha duda. Incluso, si no me equivoco, en la universidad llevó alguna materia que tenía que ver con cultos, religiones y todo este rollo. Y la traía demasiado el tema, o sea, tanto que lo pensaba estudiar, tanto que pensaba hacer incluso un trabajo universitario acerca de cultos alrededor del mundo y cosas así obscuras. Ok. Era muy dedicada a esto. No puedo decir que era su pasatiempo, pero sí era algo que ella tomaba muy en serio. Entonces, cuando conoce evidentemente a Adolfo, pues inmediatamente se enamora, quizás no principalmente de la persona, pero sí de quién es la persona. Y después, si a eso le sumas otro elemento naturalmente humano, que es el enamoramiento, porque ella lo ve y también lo ve guapo, lo ve grande, fornido, ojos claros, cabello larguito, con demasiada avidez para hablar, para contar las cosas, una persona agradable, culta, con conocimiento, pues, la derritió. O sea, Claramente. literalmente la derritió. Es por eso que en agosto del 87, Sara literalmente se rinde a los placeres de Adolfo, ¿no? Y es cuando en el 87 ella narra y dice, bueno, en ese justo momento dejé de cuestionarme, dejé de hacer tantas preguntas, simplemente dejé que la vida fluyera. Ya no quise saber por qué me mintió, si era judicial, si no lo era. Ya no quise saber por qué hacía cosas extrañas, cómo me localizó. Ya no quería saber nada. Ella simplemente se dejó llevar por ese sentimiento tan fuerte que sintió en todos los sentidos, esa atracción intelectual y esa atracción física de tener frente a ella una persona tan carismática, porque debemos decirlo, Adolfo es descrito como una persona extremadamente carismático. Desgraciadamente, al ser carismático, y no es una regla, pero él sí lo era también muy manipulador. Sabía endulzarle el oído a las personas, sabía hablar bonito y sabía convencer de su argumento a los demás para que todos pensaran o opinaran lo mismo que él. Y así, Sara se rinde y dice que sea lo que tenga que ser. Empieza una relación que con el paso del tiempo empieza a crecer y hay una parte que yo le llamo una prueba de fe a esta parte de la historia, porque en esta prueba de fe ella ya está convencidísima, ¿no? De que Adolfo tiene poderes sobrenaturales y que maneja energías que ella no comprende. Pero en un viaje que hacen de Matamoros a Bronzeville, van regresando de Matamoros, bueno, más bien van de Matamoros hacia Bronzeville a cruzar la frontera y van platicando de este tipo de situaciones y Sara le decía, pero es que ¿cómo lo haces? O sea, no entiendo cómo haces lo que haces, cómo ayudas a las personas con las peticiones tan extrañas que te piden, cómo logras hacer esta magia que tú haces. Para este punto de la historia es muy importante, solo como un dato curiosísimo, mencionar que ella de cariño en ese entonces ya le decía Merlín. No le decía el padrino, no le decía Adolfo, le decía Merlín porque para ella era su mago. Ok. Y ella estaba encantada con esta historia del mago Merlín que había leído años atrás en distintos libros porque le gustaban estos temas. Ya le decía Merlín. Entonces están en la carretera, están formados para cruzar de Matamoros a Bronzeville y están esperando cruzar. Y Adolfo le dice, a ver, vamos a hacer algo. Primero cambiemos los lugares, porque él venía manejando. Pásate para acá. Se pasa ella del lugar a manejar y él se queda a este lado y le dice, ahora tienes que confiar en mí. Y aquí quiero tu opinión, ahorita que te termine de relatar. Sí. Tienes que confiar en mí, porque si es tu voluntad, Sara, que esto funcione, va a funcionar. Pero tienes que creer con todo tu ser, con toda tu alma, que esto que voy a hacer a continuación va a funcionar. Pídemelo. Decreta que va a servir. Y ella le dice, ¿qué vas a hacer? Me voy a bajar sin papeles. Me voy a bajar sin absolutamente nada. Voy a pasar en medio de estos dos guardias de seguridad de migración que están ahí, del policía y de todos los que están presentes. Voy a cruzar la frontera y absolutamente nadie me va a poder detener. Voy a ser literalmente invisible a sus ojos. Y ella le dice, es imposible. Es un punto migratorio, no vas a poder cruzar. Y le dice, mira, tú encárgate del carro, muestra tus papeles, todo normal, te veo más adelante, ¿te parece bien? Dime que crees en ello. Creo que lo puedes hacer. Perfecto. En el libro así lo relata, se baja Adolfo de Jesús Constanzo, pasa en medio de dos guardias migratorios, pasa en medio de soldados,
pasa en medio de personas y pareciera que es totalmente invisible a los ojos de todos. Sara no puede dar crédito a lo que está viendo desde el auto. No sabe qué pasó. Nadie detuvo a Adolfo. Cruzó la frontera sin un solo documento. Nadie lo cuestionó, nadie lo detuvo, nadie lo volteó a ver. Sara queda maravillada. Cruza ya la frontera, lo alcanza más adelante. Él se sube riendo y le dice, ¿qué te pareció el truco? Y ella le dice, ¿cómo lo hiciste? Le dice, mira, lo que acabo de hacer es lo mismo que hago con todos mis clientes. Si mi cliente me pide con toda su intención, con todo su ser, cierto favor, yo soy solamente el medio para llevar ese favor o esa energía al grado de que se cumpla. Tú me lo pediste, yo lo hice, pero yo trabajé con tu fe, con tu energía, yo trabajé con tu intención, no con la mía. La mía sí funciona, pero trabajé con tu intención. Tú creíste en mí y yo lo logré. Lo mismo hago con todos estos que me piden trabajos especiales. Si me piden quitarle la vida a alguien a través de un trabajo de brujería, santería o satanismo, lo hago con su mera intención. ¿De verdad quieres que muera esta persona? ¿De verdad quieres que le arrebate la vida? Sí. Yo soy el medio. Yo solamente soy el mensajero, el que lleva esta parte para que se concrete. Sara queda asombrada. Si ya de por sí estaba enamorada, asombrada, si ya estaba en una cosa mágica, pues con toda esta demostración de poder quedó más enamorada. Hasta este punto de la historia, Wow. donde yo lo llamo una prueba de fe, ¿qué piensas tú? Yo hasta estoy sorprendido por lo que me estás diciendo. A ver, creo que aquí debemos de dejar algo muy en claro, que es algo que toda la gente argumenta: la intención. Si intencionas las cosas, pueden llegar a funcionar. Intencionar una vela hacia un santo, hacia algo, puede llegar a funcionar. Pero es más porque justamente tú quieres que funcione, no porque yo quiero que funcione, ¿no? Creo que en esta parte de las pruebas de fe me parece tan especial, porque así se comportan los líderes sectarios. Claro. O sea, desde el momento que me lo estabas relatando, dije, esto es un líder sectario, ¿no? El deposita tu confianza y tu fe en mí, solamente en mí, de lo que yo voy a hacer y voy a poder lograr en ti. No podría decirte cómo lo hizo, porque es un truco de magia espectacular, y más en las fronteras, que son las más controladas en todo el mundo, y más la frontera entre México y Estados Unidos, que es una de las fronteras más controladas. La verdad, vaya truco. Y si él tenía poderes, si él en verdad era un brujo, un satánico y todo esto, creo que aprendió bien este tipo de poderes o de trucos. Yo tengo una teoría. Y no es que sea totalmente incrédulo a este tipo de cosas. Sí, creo que existen poderes totalmente. Y vuelvo a repetir, creo que la santería es real y es un culto que se debe respetar. Creo que el culto a la Santa Muerte es súper real y se tiene que respetar. Y las personas que pues son devotas del satanismo y que llevan a cabo esto, súper respetable también. O sea, yo no me meto con ningún culto. Me gusta examinarlos, leerlos, informarme y principalmente respetarlos. Pero en este justo caso de esta prueba de fe, hay una cosa que yo me puse a analizar. Yo dije, ¿cómo lo hizo? Sí. Y yo me puse a analizar todas las vertientes. ¿Cómo lo pudo haber hecho? Sin utilizar magia. Y llegué a una conclusión, y dime si te parece lógica. Ok. Y por favor, amigos, dejen en los comentarios si les parece lógico, porque es una de las partes más mágicas que vas a encontrar en esta historia. Recordemos que Adolfo de Jesús Constanzo se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Sí. Satánicos. Sí. ¿Ok? ¿Qué te quiere decir esto? Que cruzaba productos ilícitos de un punto a otro en la frontera, pagando cantidades exorbitantes de dinero. ¿Qué te hace pensar que los guardias que estaban ese día en la frontera no eran justamente algunos de los que estuvieron coludidos con él cuando él cruzaba sustancias ilícitas en la frontera? ¿Qué te hace pensar que un guiño de frente ya estaba pagado? ¿Qué te hace pensar que no eran parte de? Me voy por tu teoría. Porque
Se me había olvidado que ese punto de la historia y justamente se hacen de la vista gorda. Claro. Porque dan por entendido que va a pasar algo ilegal. Claro. Y que después se los va a remunerar, ¿no? Después les va a pagar o ya les pagó antes, Sí. ¿no? Y justamente, pues sí, con un guiño decir, voy a pasar. Es como dejar, pues es su casa, señor, adelante, Claro. haga lo que quiera. Recordemos que Adolfo movía cantidades exorbitantes de dinero, o sea, cobraba muchísimo por los trabajos que hacía de brujería, santería y demás, pero también movía sustancias ilícitas. Estando en la frontera, estando en Matamoros, era más que evidente que movía sustancias entre México, Estados Unidos, Miami, quizás probablemente Cuba, y después venía acá a Ciudad de México a hacer otro tipo de negocios, pero lo hacía. Entonces Sí. era muy obvio que tuviera relación con ciertos agentes migratorios, policías y demás, y que los tuviera comprados. No es el primer capo de la historia que tiene un control y un dominio sobre policías, sobre militares, etcétera. Solo como un ejemplo, recordemos el caso de ay, se me fue su nombre, este super capo. Pablo Escobar. Pablo Escobar, gracias. Pablo tenía comprado a media ciudad de Antoquia, o sea, tenía todo, Sí. sabía, él mismo lo decía, yo sé cuando usted va al baño, yo sé cuando usted falta trabajar, yo sé cuando el nombre de su mujer, ¿qué te hace pensar que una persona como Jesús, Adolfo de Jesús Constanzo, no tenía ese dominio, ¿no? Sí, y justamente porque son personas que se saben mover en este ambiente al que se dedican y saben que perdónenme la expresión, que con dinero baila el perro, ¿no? O sea, si tú pagas bien, te van a tratar bien y te van a dejar pasar lo que tú quieras, ¿no? Y casi esta es tu casa, haz lo que quieras, porque es tuyo, porque para eso estás pagando, para que yo te deje pasar. Esa es la teoría, ahí la ponemos. Yo me quedo con esa teoría. A ver qué piensan. Pero vamos a continuar con la historia. Vamos a pasar ahora, amigo, al 10 de abril del año 1989, Okay. a las 9 de la noche. Sara ya había manifestado anteriormente que ya estaba un poquito cansada físicamente, o sea, del trabajo, de las cosas rutinarias, de andar con Adolfo, de hacer una cosa, de hacer otra. Para este punto de la historia ya estaban súper amalgamados, o sea, ya eran una pareja. Ya se hablaba de ellos como pues una pareja ya sólida. ¿Se sabe si se casaron? No se casaron. No se casaron. No se casaron. Hubo ciertos regalos simbólicos que más adelante veremos, Ok. como pues collares, como pulseras, como cositas que él le entregaba a manera de protección a ella y le decía, con esto no te va a pasar nada, con esto va a estar protegida, etcétera. Y había cierto vínculo no matrimonial, pero sí bastante esotérico, y había un vínculo muy fuerte como pareja. Ok. Pero nada más. Hasta ahí es donde yo sé la historia. Ok. Que se hayan casado, honestamente, no creo. No está registrado. Ni en la historia oficial, ni en el libro de Sara, no hubo un matrimonio como tal. Que hubo promesas, eso sí. Sí Ok. hubo promesas, pero no se llegó a concluir este trato porque pues, evidentemente pasaron muchas cosas. Pero el 10 de abril del 89, Sara decide tomar un viaje. Ella quería pasar a Ciudad de México, quería después ir al puerto de Acapulco, tenía ganas de estar en Acapulco un rato, de relajarse en el mar, de comer rico, de pues tomar unas vacaciones, ¿no? Uh-huh. Llega al aeropuerto y va a comprar un boleto y da su nombre. Cuando da su nombre le dicen, señorita, usted ya tiene un boleto comprado. ¿Cómo? Sí, ya tiene un boleto comprado, pagado, nada más es emitirlo. Y ella dice, ¿pero sabe quién lo pagó? Pues no, solo vinieron, pagaron, lo dejaron a su nombre y punto. Y ella dice, ok, ¿para dónde es el boleto? Ciudad de México. Bueno, de todas maneras voy para allá. Ella sabía que había sido Adolfo de Jesús. Y ella dice, yo estaba ya acostumbrada a este tipo de sorpresas y regalos porque Adolfo era muy suelto con el dinero. O sea, le gustaba darle regalos caros, ostentosos. Tanto así que en algún punto de la historia, Sara choca su vehículo, su carro que tenía, y lo deshace. No le pasa nada a ella, pero deshace el carro y a Adolfo le dice, yo te voy a regalar un carro, y le regala un carro que ella describe como súper de lujo, súper costoso, y ella le dice, no lo quiero. Y él le dice, por favor, te lo estoy regalando. Después de un estira y afloja, ella le dice, lo tomo, pero te lo voy pagando. Ok, ¿no? A pagos. A paguitos, y él dice, ay, haz lo que quieras, pero ya, llévate el carro, ¿no?
Y ella dice, ok, solo es un ejemplo de lo suelto que era con el dinero este Adolfo, ¿no? Ok. Entonces ella ya estaba acostumbrada a este tipo de regalos caros y dice, bueno, me compró ya mi boleto de ida a Ciudad de México y le dice a la señorita de la taquilla, le dice, ¿me puede dar de una vez mi boleto de regreso? Le dice, no hay boleto de regreso, solamente le pagaron el boleto de ida. Ok, no pasa nada, yo compro después mi boleto de regreso, ¿no? Cuando llegue a Ciudad de México, viaje a Acapulco y de Acapulco quizás compre mi boleto para regresar a Matamoros, ¿no? Eso jamás sucedió. Se le hizo extraño en algún punto que solamente hubiera un boleto de ida cuando él sabía perfectamente que ella iba a hacer este viaje porque lo tenía informado y que quería regresar en cierta fecha a casa. Pero dijo, bueno, llega al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y para su gran sorpresa, cuando desciende el avión, cuando sale de la sala y llega a la sala general para perfilarse hacia las puertas de salida, dos tipos enormes vestidos de negro, eh, con pinta de guardaespaldas así, le dicen, señorita Sara, el señor Adolfo nos mandó por usted. ¿Y ella qué? Está muy grave. ¿Cómo que está grave? Está muy grave, parece ser que no puede pasar de esta noche, eh, pasaron cosas, es muy probable que esta noche el señor Adolfo muera y nos envió por usted porque necesita verla, está en un estado de agonía. Y ella, no puede ser posible, no, ¿cómo está pasando esto? E inmediatamente les dice, vamos al hospital, vamos ya, llévenme ya. La suben a un lujoso carro y en el camino se da cuenta, cuando están a punto de llegar, le dice, a ver, espérame, esto no es un hospital, ¿a dónde me trajeron? ¿Qué está pasando? Y ellos le dicen, el señor Adolfo está en una habitación en este edificio, eh, cuenta con los servicios médicos necesarios para ser atendido aquí, no es necesario que esté en un hospital. Solo como dato, el carro en el que la llevaban era un carro de lujo Mercedes-Benz y la calle a donde la llevaron era la calle Jalapa, ciertamente también súper cerquita de Cerca de aquí. aquí. Sí, muy cerca. Todo pasó por aquí alrededor, ¿eh? Cuando entran al edificio, la actitud de los guardias ya cambia un poco, ya la tienen adentro. Ella describe que ya no quiere entrar y les dice, no, espérame, ya no me está gustando esto, ¿dónde está Adolfo? Quiero verlo. Y se niega a subir al elevador y de un empujón, uno de los guardias la avienta al fondo del elevador y le dice, avanza. Y ella ya, intimidada por dos tipos enormes, dos gorilas, pues ya no sabe qué hacer. Sube a la habitación donde estaba Adolfo, al departamento, y cuando entra lo ve plácidamente en la ventana, viendo hacia afuera, fumando un habano y disfrutando una copita de coñac. Voltea y se le queda viendo. Ella no cabe entre el asombro y el coraje. La felicidad de ver que estaba bien, pero el coraje de saber que le había jugado una broma de muy mal gusto y agarra su bolso y se lo avienta en la cara y Adolfo está ya en una carcajada, ¿no? Y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, tranquila, o sea, solamente estoy jugando. Sí, pero con esto no se juega. Tranquila, no pasa nada. O sea, fue una broma, quería verte, quería estar contigo. Por eso dejé pagado tu boleto, por eso mandé por ti al aeropuerto, porque al pagar tu boleto sabía la hora en la que ibas a llegar. Y bueno, pues aquí están estas personas que te trajeron, etcétera. Y bueno, Sara se incomoda un poco, se molesta, pero al final está con Adolfo ya, ¿no? Empiezan a platicar y Adolfo le dice, oye, hay un pequeño problemita con una persona llamada Helio. Helio era una de estas personas apegadas a Adolfo dentro del culto que radicaba, hasta donde yo entendí, aquí en Ciudad de México. Les hay un pequeño problema con Helio, tenemos que ir a su casa, tenemos que platicar con él y tenemos que resolverlo. ¿Te molesta, te incomoda si cambio tu boleto para que pases hoy la noche conmigo, quizás la noche de mañana, y posteriormente te vas a Acapulco y de ahí te vas de regreso a Matamoros? Y le dice, ya, pero es que yo ya tenía planes, o sea, yo ya tenía planeado irme mañana, más tarde en la mañana, de hecho me iba a ir hoy en la noche, etcétera, etcétera. Le dice, por favor, yo cambio tu boleto. Y él dice, mira, mañana vamos con Helio, vemos cuál es el problema, resolvemos y te vas. Prácticamente la obliga a que cambie el boleto. Es así que Sara ya se ve pues ya retenida por Adolfo, ya no sabe qué hacer, pasa la noche ahí con él. Al día siguiente van a casa de Helio, pero ella ya estaba preocupada porque empezó a notar que Adolfo ya estaba como tenso, ya estaba como raro, ya estaba de mal humor, ya no tenía el humor del día anterior.
Y ella le dice, oye, necesito avisarle a mis papás que estoy bien, necesito avisar a mi casa. Y él dice, no vas a avisarle a nadie dónde estás. Ya se pone en un plan defensivo. Y él dice, pero voy a tomar el teléfono. Al momento que ella toma el teléfono, él arranca el teléfono de golpe de la pared de la casa de Helio. Y le dice, no vas a hablarle absolutamente a nadie. Y te esperas aquí. Ya intimidante. Ya. O sea, ya como sometiendo la voluntad de ella, ¿no? Para hacer lo que él quisiera. Ya no estaba en un plan como el día anterior. Y en ese momento empiezan a estallar muchas cosas. Aquí la historia ya da un giro totalmente negativo. Hasta aquí todo iba bonito, todo iba Sí. bien. Aquí la historia ya da un giro negativo porque Sara ya se siente atrapada, ya no puede hablar con sus papás, no puede avisarle a nadie. Entonces están en casa de Helio, él está tenso, tratando de resolver un problema del cual ella no tiene conocimiento. Y es en ese momento que Adolfo se distrae por unos minutos y no arrancó todos los teléfonos de la casa. Ella toma la libertad de ver un teléfono que sí está disponible, lo levanta y en ese momento que él se distrae por unos minutos, marca a casa de sus papás. Nadie contesta, nadie contesta, nadie contesta y marca y nadie contesta. En ese momento dice, ya sé, le voy a hablar a la vecina, una amiguita que tenía de vecina, para que al menos les avise que estoy bien. Ujú. Marca a la vecina, contesta a la vecina y le dice, hola, soy Sara. Sara, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y ella, sí, ¿qué pasa? Pues salí de viaje. ¿Estás bien? Sí. ¿Has visto las noticias? ¿No? ¿Qué pasó? Sara, estás en las noticias. Wow. ¿Cómo que estoy en las noticias? Por favor, regresa en cuanto puedas. Habla con tus padres. Necesitan ayudarte. No tengo idea de qué me estás hablando. Sara, estás tú y un hombre en las noticias. No sé qué está pasando. Por favor, dile a mis padres que estoy bien. Voy a investigar qué está pasando. Cuelga el teléfono y se queda intrigada y dice, ¿qué carajos está pasando? En ese momento trata de salir y huir. La primera vez que intenta huir, en las escaleras se topa de frente a Adolfo, de un bofetadón la regresa y le dice, ¿a dónde vas? Wow. Y ella le dice, tranquilo, o sea, solo iba a buscarte. No, te regresas y no haces llamadas, no te mueves y haces exactamente lo que yo te voy a decir. La mete, la encierra en un cuarto de la casa de este señor Helio y él se queda nervioso, enojado, pero más que nervioso ella lo describe como extremadamente molesto y escucha gritos, escucha que están hablando. Tiene a su alcance una televisión. Prende la tele. Empieza a buscar entre los canales noticias, noticias, hasta que llega a un canal. La noticia en ese momento ya se había hecho a nivel nacional. En un rancho conocido como el Rancho de Santa Elena en Matamoros, habían encontrado restos óseos de más de 50 o 60 personas. En la Wow. pantalla, el asombro de Sara no cabe cuando ve nada más y nada menos que la foto de perfil izquierdo de Adolfo de Jesús Constanzo, en ese momento conocido como el Padrino. Pero su asombro no termina ahí, porque también las noticias describen a una mujer de nombre Sara Aldrete, vinculado o vinculada al culto de este hombre, a este culto satánicos, y ahora apodada como la madrina. Ella se queda en shock, no sabe qué está pasando. En ese justo momento entra Adolfo y ve que Sara está viendo las noticias. Adolfo cambiaba como muy rápido de humor. Bipolar, Cuando él, por así decirlo. cuando él se da cuenta que ella ya descubrió lo que está pasando a nivel nacional, él voltea, ve la televisión, suelta una carcajada y le dice, agarraron la peor foto de mí. Ok. Hubieran puesto una donde me veía mejor, ¿no? Ella no está para bromas, ¿no? Ella no sabe. Dice, ¿qué está pasando? Por favor, no olvidemos que estamos analizando la historia de Sara. De Sara, ¿Ok? sí. Donde ella no sabe nada, donde ella no sabe qué está sucediendo, ¿ok? Sí, 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 No, sí. para regresar a ese punto. Y ella le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y él, entre risas y esto, le dice, nada, lo vamos a resolver. Todo bien, tranquila, pero ya no te puedes ir de aquí. Él tenía un apodo para ella que era Flaca. Y constantemente le decía, Flaca, tranquila, todo va a estar bien, confía en mí, vamos a salir de esto. Y ella le dice, por favor, déjame ir. No puedo.
Hay un punto de esta historia en ese sitio donde estaban ahí, donde ella le pide que por favor la deje ir. En ese momento él saca un arma de fuego de su cintura, la desenfunda, corta cartucho, se la pone en la cabeza y le dice: si tú te mueves de aquí, Sara, me va a doler en el alma, pero te va a tener que... Sara se queda Wow. increíblemente confundida entre los cambios de humor de Adolfo y la reciente noticia de que ahora ella estaba siendo buscada a nivel nacional por estar vinculada a un grupo que ahora se le denominaba los satánicos, y de además tener un apodo que ella desconocía, que ahora le llamaban la madrina. No sabía qué hacer. Es importante mencionar que tú te preguntarás en esta parte de la historia: ok, encontraron 13 cuerpos, encontraron cráneos, encontraron osamentas, etcétera. ¿Cómo sabían el nombre de Jesús? ¿Cómo sabían el nombre Sí, de Sara? ¿Cómo era tan marcado? Estamos buscando a Sara Aldrete y a Adolfo de Jesús Constanzo, mejor conocidos como el padrino y la y la madrina. madrina. Bueno, sencillo, porque dentro de recordemos que se estaba llevando a cabo una investigación que puse desde la primera historia, que estaban buscando a este joven Kilroy, joven de nacionalidad americana. Esto es real y entra en las dos historias, haciendo coyuntura entre las dos. El gobierno americano descubrió el rancho de Matamoros en la búsqueda de este joven, en una investigación en conjunto con el gobierno mexicano. Cuando llegan a este rancho, encuentran a varias personas, y te las voy a decir. Ok. Encuentran, desgraciadamente, el maltrecho de Mark Kilroy después de haber sido lastimado de una manera brutal, pero también encuentran a personas como Valente del Fierro, Gilberto Sosa y Víctor Saúl Sauceda. Estas tres personas que te acabo de mencionar eran personas que se dedicaban a cuidar el rancho mientras Adolfo estaba ausente, pero también eran personas que pertenecían al culto. Ellos, en cuanto los agarran, no la piensan dos veces y dicen: nosotros nos fuimos, fue el padrino y la madrina. ¿Qué? Sí, fue Adolfo de Jesús Constanzo, que es nuestro jefe, y Sara Aldrete, mejor conocida como la madrina. Ellos son quienes ponen el dedo encima de Adolfo y de Sara. Por eso se sabe el nombre, por eso se sabe que ellos eran los líderes y que estaban prófugos en este momento, porque habían localizado estas tres personas que se dedicaban a cuidar, repito, el rancho en ausencia. ¿Qué más encontraron dentro? Altares con cráneos, restos de personas, de restos de animales, de grueso calibre. eh, Describen como pequeñas ollas rituales donde dentro había también restos óseos, como si, no sé si las cocinaban o no sé si las ofrendaban o las ofrecían. Se hablaba de que había más de 50 personas desaparecidas en la zona, o sea, reportadas a lo largo del tiempo, y que muchas de las personas que estaban ahí, ya sea por una identificación Facial. ósea o biológica o dental, los identificaron más adelante, o porque incluso llegaron a encontrar pues tarjetas, credenciales, ropa de distintas personas. Se dice que la secta tenía más de un año o 2 años ya operando con fiereza en la zona. Cuando digo con fiereza me refiero a desviviendo, quitando la vida de muchas personas de manera ya como más masiva. Pero regresemos a esta parte donde Ahí, Sara... amigo, perdóname, te voy a interrumpir. Sí, claro, claro. Por- Al principio de la historia decías, él también venía a la Ciudad de México a hacer este tipo de rituales a personas que pedían protección, Ujú, y mi cabeza, la cabeza de Osvaldo, deduce también políticos, claro. ¿no? Eh, ¿Tú crees, y esto es una pregunta, que si Mark no lo hubieran reportado a Estados Unidos con esta rigurosidad que llevan con sus ciudadanos como desaparecido, la secta seguiría impune todavía en nuestros días? Sí, lamentablemente sí, porque yo pienso que si el gobierno estadounidense no hubiera intervenido en la búsqueda exhaustiva de este joven americano, ya llevaban casi 2 años, más de un año trabajando en este tipo de situaciones tan terribles, y nadie los había detectado. Amigo, más de 50 personas desaparecidas y reportadas, y nadie hacía nada. El gobierno mexicano no se movió, el gobierno mexicano, hasta donde yo sé, no movió un dedo hasta que los americanos llegaron y dijeron: queremos a nuestro ciudadano y nos vale un cacahuate, vamos a llegar a las últimas consecuencias, pero de aquí salimos con Mark Kilroy, vivo o muerto.
pero lo vamos a encontrar. Entonces, hasta que el gobierno americano mete presión diplomática y en todos sentidos al gobierno mexicano, es que acá se ponen las pilas y se ponen a hacer la investigación. Si no hubiera pasado esto, yo creo que o hubieran perdido la vida en un enfrentamiento, o por edad, o nunca los hubieran agarrado, y esto sería el día de hoy un mito, o Una leyenda urbana. probablemente. Probablemente porque hasta entonces no se conocía públicamente el nombre de Sara Aldrete y el nombre de Adolfo de Jesús. O sea, nadie los conocía. Sí. Se conocían ellos dos. Como puedes ver, hasta este punto de la historia no te he mencionado medios, nada. Hasta ahorita, que ya Sí, se vio sí, en la tele. que son las 3 personas que cuidaban el rancho que dan el nombre. Fíjate que esta historia me hace pensar también en la historia del 2025 del rancho Izaguirre, donde fueron también descubiertas osamentas con cuerpos de desaparecidos y todo también por presiones, en este caso, de las madres buscadoras en México, ¿no? Y te da a pensar que si tú como gobierno extranjero no exiges que busquen a tu ciudadano, tú como madre buscadora no exiges que aparezcan tus hijos, pareciera que el gobierno esto, aunque lo sabe, le vale gorro el asunto. Totalmente. Y se basan más no, porque él es el padrino y me está protegiendo y me está haciendo muchos favores que hoy me tienen hasta acá en la política. Un caso muy reciente, o no muy reciente, pero muy sonado, el del Bester, con este tipo también de rituales, ¿no? Donde buscaba el poder y la protección. Pareciera ser que estos cultos que ofrecen protecciones y toda la ligadura hacia la magia, pues mantienen también cegados al sector político de que no pretenden hacer mucho hasta que no hay una orden de Estados Unidos de quiero a mi ciudadano, o las madres buscadoras que quiero a mis hijos, ¿no? Es terrible, pero sí pasa. Desgraciadamente, y si te das cuenta, estamos hablando de los años 80, casi entraditos en los 90. ¿Cuántos años han pasado, amigo? ¿30, 40? ¿Y la situación sigue igual? Sigue igual. Si no existe una presión mediática, si los medios no ponen el ojo en un punto y lo empiezan a hacer famoso, las autoridades no hacen nada. Acaba de pasar un hecho terrible en Zapopan, Jalisco, recientemente, en meses anteriores. Se supo que encontraron una cantidad impresionante de restos óseos envueltos en bolsas negras alrededor del estadio Akron, un estadio que cabe mencionar es un estadio sede mundialista para el año 2026, y alrededor del estadio, no digo en el estadio, a los alrededores, a poca distancia, encuentran algo terrible: bolsas con restos humanos hasta mezclados en una sola bolsa. Era difícil hacer la identificación de los restos porque había varias personas dentro de una misma bolsa, ya huesos. No sale a la luz hasta que pasa esta remodelación en los alrededores. ¿Y tú lo habías escuchado? No. ¿Ves? Es un hecho inédito, más de 50 bolsas, amigo. Y salió en muy contados medios. ¿Por qué? Porque es una sede mundialista. Y nadie quiere ensuciar una sede mundialista. Sí, claro. No, Sí salió, perdóname, pero salió sí. en súper poquitos medios. Si le buscas en internet, sí o sí lo encuentras, porque sí hubo páginas que le dedicaron tiempo, esfuerzo, fotos e investigación. Pero pregúntame si fue una noticia de tendencia nacional como lo fue en su momento el Rancho Izaguirre. No lo fue. No lo fue. No lo fue por obvias razones. Sí, la sede mundialista. Y mira, en principios de los 90, vámonos más atrás, 68. Los estudiantes, sede olímpica México. Lo mismito. Pasó lo mismo que tú me estás diciendo en esta historia, y que va muy de la mano con la historia de los satánicos. Es hasta que no hay una presión de un particular, las madres buscadoras, de los medios locales en Zapopan, o de personas extranjeras, pareciera que esto queda completamente en la impunidad, en que pues va a sonar muy feo y espero no ofender a las personas. Mientras no lloren en mi casa, que lloren en la tuya, pues voy a preferir a que lloren en la tuya, ¿no? Y en este punto de la historia es hasta indignante el decir, ok, son descubiertos por terceras personas
que aparte eran terceras personas. Me voy a referir a estas 3 personas que cuidaban el rancho, que eran hombres de confianza, por así llamarlo, porque pues no cualquiera puede cuidar un rancho a esa magnitud. Y el gobierno, ¿dónde estaba en ese momento? Yo en ningún momento de la historia, amigo, perdón, he escuchado el gobierno mexicano estaba actuando en contra de esto. No. Pero sí te voy a mencionar que las autoridades mexicanas estaban al tanto. No te va a dar gusto, pero en una parte de la historia, cuando ya se ven acorralados más adelante, el Dubi, si no me equivoco, es la persona que habla a un alto mando de la policía judicial de aquel entonces y le dice, ayúdanos. Y este contacto que tenían dentro le dice, esta vez no voy a poder ayudar. De verdad, la bronca está fuertísima, hermano. No puedo ayudarles. Y le cuelga. Sí estaban enterados, sí estaban vinculados, pero evidentemente no iban a hacer nada. Y el Dubi pues se queda así como, pues no hay más que hacer, ¿no? No recuerdo si fue el Dubi o otra persona, porque ahorita vamos a ver, estamos casi por llegar al clímax de la historia, pero Adolfo de Jesús en este proceso de huida se hace acompañar de varias personas. Solo te voy a mencionar como a las personas más importantes en la historia a continuación, que sería Adolfo, Sara, el Dubi y una mujer que juega un rol también súper importante ahí. Pero, pues solo para terminar tu pregunta, no hubo ningún movimiento por las autoridades mexicanas por su parte, hasta que ejerce presión Estados Unidos. Y es así que llegamos a ese día donde Sara está enterándose por las noticias que es una criminal. En este punto de la historia, y basándonos en el libro de Sara Aldrete, ella no sabía que se le estaba catalogando como una criminal de alto rango, súper peligrosa y prácticamente una líder en conjunto con Adolfo de una secta que después conoceríamos como los satánicos. Y nada más para concluir esto, 2025 también pasó Pachuca, la muerte de 2 oficiales en la iglesia del Angelito Negro, ofrecidos también en un sacrificio, y que los altos mandos sabían que a qué iban según las versiones de los cercanos o de los locatarios, por eso digo según las versiones, y los mandaron sin armas y solamente a 2 personas. Y según yo, nada más iban a entregar una especie de comunicado o algo así. Sí, un citatorio. Un citatorio, pero van 2 y sabían a dónde se les estaba enviando. Sí, y pareciera ser que fue una noticia mediática, pero que dio a la semana el decir, no, pues ya se les dictó sentencia, pero hay que investigar más en fondo de si sabías por qué mandas, ¿no? Lo mismo en este caso. ¿Para qué esperar a que Estados Unidos intervenga por su ciudadano cuando tú sabías, ¿no? ¿Y por qué no hiciste nada? ¿Qué intereses de por medio tenías tú como gobierno mexicano? Pues mira, hay 2. O estaban coludidas las personas más cercanas al caso en Matamoros, el gobierno de Matamoros, la policía judicial de Matamoros o quien sea, y estaban coludidos, o tristemente, porque suele pasar en México, simplemente les dio flojera investigar. Porque cuando hay una desaparición forzada, y me voy, por ejemplo, al caso tan polémico de las de Juárez, cuando los padres llegaban a reportar a sus hijas como desaparecidas, ¿sabes qué les decía la policía en Juárez en aquellos años cuando se hizo muy polémico esto? Se fue con el novio, señora. Ya regresará. Aguante 72 horas. Seguro estaba embarazada y se fue. O sea, una sarta de estupideces y falta de sensibilidad por parte de la policía y las autoridades. Cuando, en el caso de las de Juárez, si se hubiera hecho algo a tiempo, si hubieran atendido las quejas, las denuncias, muchas vidas, estoy seguro, se pudieron haber salvado. Pero no hacían nada, les daba flojera, simplemente, quizás ni siquiera estaban coludidos. Era simplemente esa apatía, esa falta de empatía con las personas, de que alguien está sufriendo y espérese las 72 horas, seguro se fue con el novio, seguro le agarró la fiesta. Y así hay 1,000,001 casos, amigo, en que el gobierno en general no hace nada. Colegio Repsamen,
que sabían cómo estaba el asunto, ¿no? En el caso también de Devani en Monterrey, Sí. que sabía, o sea, pareciera que estas historias, amigo, se repiten todo, bueno, no pareciera, se repiten todos los días Sí, desgraciadamente. y no se hace nada. Pues no, pero mira, si seguimos sacando casos, aquí nos aventamos 5 horas, ¿eh? Y con un montón de coraje. Vamos a regresar, Sí, si me sí, permites, sí, a la adelante, historia. adelante. Hay una persona llamada Sergio Martínez, que es una de las personas que agarraron también en el rancho, que es la que termina confesando todo. Para regresar un poquito atrás en la historia, confiesa el caso de Mark Kilroy, cómo lo agarraron, que fue básicamente al azar en la calle, no fue elegido tal cual, simplemente fue un acto fortuito, lo vieron y se lo llevaron, ¿no? O sea, no hubo una elección, no hubo características. Él es el que dice, quien está a cargo es el padrino y la madrina, Adolfo y Sara. eh, y bueno, empieza a relatar todo, empieza a decir por qué se hacían los cultos, que ya se los platicé al principio, estos cultos de protección para que no los vieran, para las balas, para que estuvieran protegidos, etcétera. Pero estos cultos exigían vidas humanas y es por eso que ellos agarraban gente en la calle y la sacrificaban en sus cultos. Ok. Para este momento de la historia, recordemos que Sara Duby, que era el acompañante de Adolfo y otras personas, ya estaban enterados de lo que había pasado, ya estaban huyendo, ya no había opción de regresar en ese momento a Matamoros, las alertas rojas estaban a todo lo que daban, se les estaba buscando, rastreando si salieron de Matamoros, tomaron un boleto de avión, a dónde fueron, dónde se movieron, a dónde llegaron, o sea, ya estaban buscándolos por todos lados, pero aún no había un retrato tan claro por parte de las autoridades para ubicarlos físicamente. Pero ya tenían algunas fotos, ya ves que se había presentado una foto de De perfil perfil. de él. Ya había indicios, ¿no? Pero se empezó la búsqueda. Ellos empiezan a huir y se dice que estuvieron ocultos en Cuernavaca, que estuvieron en Huastepec, o sea, estuvieron errantes bastantes días moviéndose de un punto a otro sin saber a dónde ir. Adolfo, a pesar de que tenía los medios y tenía el dinero, pues no tenía en ese momento a dónde moverse. Siempre cargaba, y esto es muy importante, con una maleta negra en sus viajes. Traía una maleta muy lujosa, como de piel negra, muy pesada. Siempre la describían como que estaba muy pesada y siempre viajaba con esta maleta a donde quiera que se movía. Ahorita vas a ver por qué. Ok. Esta maleta es muy importante. Entonces, Adolfo toma la decisión de buscar a una exnovia de nombre Carla que vive en el Estado de México, aquí, en el Estado de México. Le habla por teléfono y le dice, ¿puedes, por favor, recibirnos? Tengo un problema. Ella sabía qué estaba pasando, pero también estaba vinculada de cierta manera. Van a casa de Carla, llegan ahí, pasan un tiempo ahí en esa casa, unos cuantos días. Sara se ve ya mermada. Tenía una enfermedad la cual no hace mención en el libro específicamente qué era, pero sí dice que tenía una enfermedad la cual tenía que estar tomando medicamento. Para este punto de la historia ya no había medicamento, no podía ir a un doctor, no la podían diagnosticar, se empieza a poner mal, a sentirse mal. Y Adolfo dice, a ver, hagamos algo entonces. Le pide por favor a Carla que le consiga un doctor o una doctora. Aquí pobre la doctora, ¿verdad? De verdad, pobre la doctora. Carla le habla a una amiga que es doctora y le dice, oye, tengo una enfermita en casa. ¿Puedes venir, diagnosticar, traer medicamentos y demás? Le dice, sí, claro. Llega la doctora, ve a Sara, nada grave, pero sí hay algo que atender. Le da medicamento, la atiende, todo bien. Y en este punto de la historia le dice a la doctora, bueno, pues son 500 pesos, nos vemos luego. No, hombre, pues ¿cuál? O sea, yo te pago, pero de aquí no te vas. ¿Cómo que no me voy? Sí, no te vas. O sea, Adolfo ya no permite que la doctora salga de ahí y también empieza a volverse una persona errante con ellos. Es obligada por Adolfo y sus cómplices a permanecer retenida. Es obvio, Adolfo tenía miedo. Ya estaba en las noticias, ya la noticia se había dado a nivel nacional y dejar ir a una persona clave que podría delatarlos y decir dónde estuvieron y qué pasos eran los que estaban siguiendo, cuántos eran, a dónde iban y lo que había escuchado, ya no la dejó ir. La doctora se sabe que más adelante fue encontrada y también fue enjuiciada, por si fuera poco, eh, con menos severidad porque se supo su historia de que fue circunstancial, ella solamente fue a atender a un paciente
y bueno, fue sentenciada con menor severidad, pero al final estuvo involucrada en todo esto solo por cumplir con su trabajo. Wow. Estando en casa de Carla, se empiezan otra vez a mover de un punto a otro. No encuentra Adolfo ese lugar o esa estabilidad de dónde esconderse para ocultarse de la policía. Es así que le vuelve a llamar a Carla y le dice una vez más, vamos para allá, pero esta vez te voy a dar instrucciones muy precisas. Por favor, recíbenos. Esta parte de la historia es un poco irrisoria porque Sara describe que van en un carro, Adolfo va manejando y en algún momento se cruzan una patrulla con policías. En ese tono burlón que tenía, sarcástico y empoderado de Adolfo, voltea, se le queda viendo a los policías, los saluda y les sonríe a manera de burla, ¿sabes? Ok. Es un dato solamente que Sara da en el libro, como diciendo, este cuate no tenía vergüenza Sí, sí. y creo que tampoco miedo, ¿no? Siguen su camino y llegan a casa de esta chica Carla y aquí entra en juego esta maleta negra que te dije que traía pesada con él. Adolfo abre la maleta y le da instrucciones muy específicas a Carla y le dice, aquí hay y una cantidad enorme, centenarios, dólares, joyas, hay un montón de cosas de valor aquí. Toma esta cantidad de dinero en dólares, toma estos centenarios y vas a hacer algo bien sencillo. Vas, lo cambias por moneda nacional y después me buscas un lugar. Me vale si lo compras, si das un enganche, si me lo rentas por un año, me importa un comino. Necesito un lugar seguro en esta zona de la ciudad y necesito que ese lugar esté alto porque quiero estar viendo desde arriba todo lo que está sucediendo. O sea, características muy Muy específicas. específicas. Carla toma centenarios, dólares, lo que puede, va, lo cambia y cumple la encomienda de Adolfo. Regresamos a la parte con la cual empezamos casi la historia hace un rato. Ella les consiguió un departamento aquí bien cerquitas en Río Sena número 14, casi esquina con Río Balsas. Si tú y yo nos salimos ahorita, caminando llegamos, ¿eh? Sí. Estamos rapidísimo a 15 minutos. Le da específicamente las características que él pidió, le consigue el departamento que da hacia la calle. Tiene una ventana o tiene varias ventanas el departamento. En las recámaras tiene un ventanal que da hacia el techo, hacia la azotea, porque era el último piso, como un tragaluz. Es un departamento muy específico. Ellos dejan la casa de Carla, se llevan a Carla, se llevan a la doctora. Va el Dubi, que era su compañero inseparable de Adolfo. Va Sara y todos se trasladan a este departamento. Llegan, se instalan y pasan ahí los días. Empiezan a comer comida chatarra, empiezan a ver televisión. El único que tenía permitido salir del departamento era Adolfo o era el Dubi, porque uno de los dos se tenía que quedar a cuidar que las demás personas o no hicieran una llamada o no se escaparan o no salieran. Pasan varios días encerrados en ese departamento. Ya realmente Sara ya está llena de terror, ya no sabe, ya quiere escapar, ya él ha sembrado a lo largo de esta historia un terror brutal en ella. Amenazas contra su familia si se escapa, amenazas contra su propia vida. En más de una ocasión él saca una arma de fuego y se la coloca en la cabeza a ella, la amenaza, pero esta sensación de que saca el arma, se la pone y le dice, flaca, te quiero, te amo. Tú y yo vamos a estar juntos hasta el final, pero con la pistola en la cabeza. O sea, Claro. no entiende, ella ya está aterrada. Quiero que entiendan que a este punto de la historia, Sara ya no sabe qué hacer, ya está desesperada, ya quiere huir. Carla es su único consuelo y a veces le decía, tranquila, vamos a salir de esto, pero tienes que hacer lo que Adolfo te diga, no nos podemos ir, vamos a tratar de salir de esta situación, pero tranquila, o sea, tranquila, relájate, no te pongas mal. Sara era encerrada en una de las habitaciones de este departamento en Río Sena. Adolfo la solía encerrar con llave. Cualquier medio de comunicación era, por supuesto, anulado. Sara, y esto es muy importante, en algún momento de la historia, escucha y permite que termine esta partecita. Está desesperada. Toma las sábanas de la cama, las amarra una tras otra, una tras otra. Toma las sábanas que estaban en los closets, las amarra a la cama y hace una especie de cuerda gigante
para huir por el balcón. Justo cuando está a punto de bajar, Adolfo la ve, la intercepta, la sube, la regresa, la golpea y la castiga por querer huir. Recordemos que estaban en un piso muy alto, estaban en el último piso de un edificio, si no me equivoco era cuarto o quinto piso. Cuando Sara cuenta esto en el libro, dice, no sé si esto que te estoy contando es real o fue parte de mi imaginación porque ya estaba desesperada, ya estaba alucinando con escapar. No sé si es real, no sé si es parte de las alucinaciones que tuve ahí. Yo creo y casi puedo afirmar que Sara, esa situación nunca ocurrió. Y ella misma lo dice en el libro. No sé si lo que te estoy contando es real. Sé que lo tengo en mi memoria, pero no sé si hice los nudos de las sábanas, si intenté escapar o simplemente fue parte del delirio que ya estaba sintiendo. Yo creo que nunca sucedió esa situación. Creo que nunca intentó escapar. Es casi imposible que bajes de un cuarto o quinto piso amarrando sábanas como si fuera una caricatura, ¿no? De hecho, amigo Fermex, hay un estudio que hizo History Channel acerca de esta teoría de escapar con unas sábanas amarradas. Y la descartó por completo porque la sábana tiene que ser de un material que pueda aguantar el peso humano, más el peso de la cama y todas las vertientes que puedan existir, aire, lluvia, depende también la situación. Entonces, esta teoría, History en estas investigaciones que hace, la descarta porque la pone muy poco probable, con un 1% de posibilidad de que alguien pueda escapar de esta manera. Esto lo hemos visto en películas de Hollywood, en caricaturas. Yo concuerdo en esto de que era más ya este miedo psicótico de me quiero escapar, quiero irme, que se lo llegó a imaginar o inclusive a soñar. Tal vez se quedó dormida, fue un sueño que a través de esta psicosis que ella tenía lo pudo haber hecho realidad. Yo creo que fue un sueño. Yo creo que fue parte de las alucinaciones que tenía, de las constantes amenazas de muerte que tenía por parte de Adolfo, por la presión psicológica, por la presión, pues incluso hasta de los medios, ¿no? Porque seguían viendo la televisión y eran las personas más buscadas en esa época. Adolfo, repito, la encerraba en este cuarto. Ella pensó 1000 veces en quitarse la vida por su propia mano, en escapar por esa ventana que parecía imposible. Pero hay un detalle en la historia de Sara que me parece muy importante. Adolfo cuidó todos los detalles de comunicación que ella tuviera, pero ignoró uno, que si la historia de Sara es real, este detalle es el que hace que explote todo. Sara estaba encerrada y buscó algo para ver si podía huir o hacer algo, ¿no? Y lo que encontró fue un lápiz y un papel. En este lápiz y en un papel tomó la decisión de pedir ayuda. Escribió una breve nota de auxilio detallando lo que estaba pasando, dónde estaba encerrada, en qué piso estaba encerrada, quiénes eran ellos y por qué necesitaba ayuda. Ahora solo necesitaba un golpe de suerte. Tenía una oportunidad, para llevar a cabo este plan. Escribe esta nota rápidamente, la hace bolita y se asoma a la ventana por largo tiempo, 1 hora, 2 horas, esperando la persona idónea que pudiera verla y aventar la nota de auxilio. Esperó mucho tiempo en la ventana, según describe ella, hasta que de pronto bajan de una camioneta 2 personas que eran trabajadores de una empresa que se dedicaba a lavar alfombras. Entonces, mientras bajaban, subían la maquinaria porque iban a trabajar justo en este edificio de Río Sena. ¿Te ha pasado que de repente alguien se te queda viendo súper fijamente en un lugar, en una plaza o algo, y sin querer tú volteas y lo ves? Sí. Y dices, ¿qué mirada tan pesada tienes? Es la clásica frase de, esa persona tiene la mirada bien pesada, se te queda viendo y volteas. Pues eso pasó con Sara. Sara desde arriba se le quedó viendo a una de estas personas. No me digas si son poderes mágicos o no, no lo sé. Se le quedó viendo y esta persona hace esto, voltea y la ve. Cuando ella tiene su atención, hace este gesto. No digas nada. Y avienta la nota. Esta persona recoge la nota, la abre, intrigado, inmediatamente se espanta y llama a su compañero y le dice, leen la nota, la hacen bolita, la guardan, voltean a ver a Sara, se suben al carro, terminan de subir sus cosas y vámonos. Y ella dice, no.
piensa que todo había acabado ya. Ese mismo día, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, estando Adolfo, estando el Dubi, estando Sara y otras personas, empiezan a oír mucho movimiento en la calle. Empiezan a escuchar cómo llegan patrullas, poquitas hasta ese momento, poquitas. Y empiezan a oír a lo lejos como en un radio se escucha y alguien dice, es aquí, adelante, adelante, procedan, procedan. En ese momento Adolfo se asoma y dice, ya están aquí. Y el Dubi empieza a gritar, llegaron, están aquí, ya nos cacharon. Y Adolfo, hay una parte de la historia que yo la imaginé cuando estuve frente a ese edificio. Adolfo saca los fajos de billetes que todavía tenía y con groserías dice, estos tal por cual no se los van a quedar. Y empiezan a aventar dinero por las ventanas, empiezan a aventar dólares, centenarios, alhajas, todo. El Dubi se va de una de repetición y Adolfo le dice, acábalos. Y en ese momento el Dubi en la ventana así... ¡Wow! Se empieza a hacer un relajo horrible en la calle de Río Sena, el Dubi en la ventana, Adolfo disparando, todos alterados de un segundo a otro, todo se activó. Todo cambió. Todo cambió. De un escenario de calma, de pronto se empiezan a activar las alarmas. Los policías no saben qué está sucediendo, no pensaron que estaban llegando a ese tipo de enfrentamiento. Es por eso que no iban tantos. Iban a atender probablemente la llamada de una persona que quizás había sido golpeada por su marido, un problema conyugal, no la dejaban salir, una privación de la libertad que no era tan común en aquellos años. Iban a esto, pero nunca se esperaron un recibimiento primero a billetazos y luego a balazos, ¿no? Claro. Amigo, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Este edificio aún existe y está habitado? Sí, claro. ¿O ya está en No, el ruinas? edificio ahí está. Que es el tercer piso, ya verifiqué, es el tercer piso. Que el departamento esté habitado, no lo sé. ¿Por quién? No tengo la menor idea. Yo tenía la intención de ir, pero hay un dato que desconozco. No sé exactamente qué departamento del tercer piso es. O sea, no sé si es el 308 o el 306, no tengo la menor idea. Pero sé que el edificio está ahí. O sea, la dirección ya la di. Digo, si la gente va, pues lo único que van a ver es un edificio que tiene abajo un negocio de una paletería, si no me equivoco. Ok. Una entrada antigua, vieja, de estos edificios ochenteros, Sí, sí. con una puerta de cristal que en cuanto lo ves y si conoces la historia te remonta a ese día inmediatamente, ¿eh? Inmediatamente. O sea, es un edificio que pues ahí está, ahí sigue estando y está habitado y desde mi punto de vista está cuidadito. Muy, muy cuidado. Sí, está ya sé cuál dices. También te quería preguntar lo siguiente. Sara avienta la nota con la intención, según el libro de Sara, porque hay que decirlo, según el libro de Sara, con la intención de pedir ayuda. Se van estos trabajadores, estos chicos que venían a limpiar alfombras, y descarta ya la ayuda. No sé si en algún momento en el libro describe la emoción que experimenta Sara al escuchar las patrullas. Ah, claro. Sí, claro. Cuando ella escucha esto, es como la última de sus esperanzas. Lo que no sabía es que era su condena. Cuando ella escucha las patrullas, empieza la balacera, empiezan a aventar el dinero por la ventana, el Dubi saca y empieza a rafaguear literalmente a los policías. Minutos más tarde, escucha el movimiento de helicópteros, llegan muchísimas más patrullas, llegan agentes judiciales, no saben a qué se están enfrentando, no saben si son 2 o 40 personas, no tienen ni idea. Ella siente una especie de alivio y dice, se acabó, por fin. Así lo describe en el libro. Se acabó. Ya llegaron, nos van a rescatar. ¿Nos? ¿A quién? A ella, a Carla, a la doctora. Empieza un enfrentamiento fuertísimo. Los policías empiezan a subir replegados a la pared, las escaleras para llegar a este tercer piso. Tratan de ingresar. Hay disparos de las ventanas, hay disparos en el cubo de la escalera, quiero pensar porque no conozco el edificio. Suben replegados, empiezan a intercambiar balas. Una de estas balas roza ligeramente a Sara y Adolfo en algún momento ella dice que pensó en quitarle la vida a ella. En ese justo momento puso un arma y le dijo, flaca,
juntos hasta el final. Y le puso el... Y ella dice que estuvo a punto de jalar El gatillo. y después dijo, no, si puedes huir, vete, vete, vete. Por primera vez le permite huir. Antes de que esto suceda, Sara narra que Adolfo le dice al Dubi, ya valió, toma esta, le da una pistola, le dice jálale, y el Dubi le dice no, quítame la vida, y el Dubi le dice no, jálale, hazlo, y lo amenaza, y le dice, si no haces lo que te estoy diciendo, te juro que nos vamos a ver en el infierno y me las vas a pagar. Ahí lo voy a dejar. Wow. El Dubi y Adolfo. La última instrucción de Adolfo le dijo a Sara, huye, no te dejes agarrar, huye. Le permite salir. Sara sale casi a rastras, a rodillas por las escaleras, entre lluvia de fuego, y un policía la ve. Inicialmente trata de defenderse de ella, pero cuando ve que no viene armada, que puede ser una víctima, la jala. En el momento que el policía la jala, Sara describe que ese policía recibe un tiro directo en el pecho. Voltea y el que había dado el último tiro era Adolfo. El policía alcanza a aventarla a ella fuera, prácticamente del alcance de las balas, cae al piso y la última imagen que tiene ella es Adolfo viéndola. Ella no sabe si el tiro iba para ella o realmente iba para el policía. Ella asume que iba para el policía, pero es la última vez que lo ve con vida. Sale, la resguardan, la suben a una patrulla y le dicen tranquila, tranquila, ya llegamos, la vamos a rescatar. Cuando todo el enfrentamiento termina, amigo, encuentran el cuerpo de Adolfo y de Martín sin vida. Aquí lo curioso es que después de los análisis de la Procuraduría, del forense, las balas que le quitaron la vida a Adolfo y a Martín no fueron las balas de la policía judicial ni de los policías, fueron balas de sus propias. Esto quiere decir que en algún momento Adolfo perdió la vida a manos de Martín. También se presume más adelante que Martín era pareja sentimental de Adolfo y que compartía este amor con Sara, ¿no? O sea, tenía varias parejas Adolfo, sí, en concreto. Lo que encuentran es esto, los cuerpos de Adolfo, de Martín y de otras personas que no tienen mucha relevancia en la historia, sin vida dentro del departamento, pero particularmente ellos dos tenían balas de sus propias armas. Esto quiere decir que se quitaron la vida por voluntad propia. No sé si Martín se la quitó a Adolfo a Martín, o si cada quien por su propia mano se arrebató la vida. No lo sé, pero la realidad es que sí, fueron balas de sus propias armas. Aquí, este punto, después de una historia tan larga, sí, termina la historia de Sara Aldrete. Sara dice, esto se acabó, por fin me rescataron, por fin pasó. La realidad es muy distinta. Cuando se empiezan a hacer las investigaciones, cuando empiezan a hacer indagatorias, pues descubren que Sara es la tan nombrada y buscada madrina, y pues empieza un proceso judicial extremadamente largo, mediático, se da a conocer en periódicos, revistas, medios de comunicación, radio, televisión, etc. Y finalmente, el 30 de abril del año 1994, Sara es condenada inicialmente a 62 años inicialmente. Wow. Una sentencia posterior alcanza varios cientos de años. Ella es acusada, como te dije al principio, de privación de la libertad, de arrebatarle la vida a otras personas, de complicidad, de asociación delictuosa, de tráfico de sustancias. Si no me equivoco, alcanza una sentencia posterior de 647 años, la cual posteriormente es reducida, pero vaya, por más que la reducen, hay algunos elementos que jugaron ahí a su favor, pero ¿cuánto te gusta que la pudieron haber reducido? O sea, 10 años, 20, 50, 100. Sí, 100 años a lo ¿Qué es mucho. más que te gusta? ¿300? O sea, aún así, Es 647, Sara nunca va a salir de prisión. Ella, desde su exilio,
escribe este libro desde prisión y dice que la verdadera historia de los satánicos solamente existe en mi mente. Así lo dice ella. Y este libro es muy interesante, se los recomiendo, léanlo. Termina con esta frase y me va a permitir aquí sí leerla. Sí, adelante. Sara dice: estos son mis recuerdos, los que creí haber velado y sepultado, pero fui descubriendo que aún estaban frescos, tan reales, que escribirlos fue como volver a escupir sangre. Desenterré a mis manos. Seguiré escribiendo, ejerciendo mi libertad. Ciudad de México, enero del año 1999, marzo del 2000. Con estas palabras finaliza el libro de la verdad de Sara Aldrete. Vaya historia que me acaba de decir. Voy a hacer algunas preguntas. Por favor. Ya para ir acercándonos al final. Espero que les haya gustado la historia. No, es que es impresionante. Carla, la que auxilió en su momento. Condenada también. Condenada también. Uh-huh. Todos. De hecho, básicamente nadie salió en libertad de los que estaban vivos. Inclusive, te digo, la doctora también estuvo metida en el escándalo. Fue condenada con menor severidad, pero al final también tuvo cargos. Posteriormente se comprueba que fue circunstancial y esto, y que ella no está vinculada a este grupo delictivo, a esta organización. Y bueno, las condenas son menores, pero Carla, la doctora de la cual no tenemos el nombre, Sara, todos los que agarraron en Matamoros, etcétera, todos condenados. ¿En algún momento Estados Unidos pidió la extradición de Sara o...? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Yo creo que si hubiera sido Adolfo capturado con vida, sí se hubiera pedido la extradición, porque Adolfo era acusado directamente de haber sido él quien le quitó la vida a Mark Kilrow. Entonces, quizás, si hubiera sido atrapado con vida, Adolfo hubiera sido extraditado o hubieran pedido la extradición para juzgarlo, ya que le quitó la vida a un ciudadano americano. Sara, en este caso, que se sepa, no se pidió la extradición. Y si se pidió, pues se negó, evidentemente. Y te voy a hacer una pregunta un tanto de doble filo. Si la quieres contestar, está bien. Si no, no pasa nada, amigo. ¿Con cuál historia te quedas? Sabía que ibas a preguntar eso. Ay, mira, yo soy amante de los libros, me encanta. Pero lo que te puedo decir es que Sara tiene una excelente narrativa. Esta historia la resumí, evidentemente, pero si tú lees el libro, te vas a dar cuenta que te llega a convencer de su verdad. Suele pasar que autores o incluso series romantizan tanto la historia que tú dices: pobrecita Sara, pobre Ed Gein, porque acabo de ver la serie y no merecía lo que le pasó. Son criminales, son seriales. Sí. Es una pregunta muy difícil. Creo que Sara sí estuvo implicada. Creo que Sara sí tuvo la culpa. Creo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Me gusta el libro? Sí, evidentemente me gusta el libro. Me gusta la narrativa que tiene ella. Pero creo que hay cosas que no son reales en ese libro. Así lo voy a dejar. Creo que hay escenarios que no son reales. Creo que hay historias que no son reales. Creo que Sara tuvo la oportunidad de huir mucho tiempo atrás, antes de presentarse esta situación de encierro aquí en Ciudad de México. Creo que en Matamoros tuvo la oportunidad de huir. Creo que vio cosas que consintió. Creo que vio cosas en las que participó y tuvo muchas oportunidades de dejarlo atrás y no lo hizo. Esa es la mejor prueba, diría yo. No lo hizo. ¿Por qué te imaginas que no lo habrá hecho? Hay una parte en la historia cuando ella se entrega totalmente a la voluntad de Adolfo, donde ella se ve totalmente maravillada, enamorada, seducida por esta parte de la brujería. Le gustaba, le fascinaba, tenía curiosidad y él le prometió poder. En un punto de la historia del libro,
Él le promete poder, él le promete ser alguien dentro de este mundo que ella tanto anhelaba. Entonces creo que el fin era lo que justificaba los medios que ellos utilizaban desde el punto de vista quizás de Sara. ¡Wow! Vaya historia. Y creo que el mensaje implícito que yo puedo localizar es: no hay que enajenarnos en alguna fe, en alguna creencia, sino tener siempre la libertad del pensamiento, cuestionar, debatir y llegar a la mejor conclusión. Sí, totalmente de acuerdo. Hay historias de fanatismo que terminan con la vida de personas inocentes. Hay muchas historias, muchas, donde el fanatismo a un nivel criminal, como lo es a un nivel familiar, amigo, cobra vidas. Lo voy a dejar así para una siguiente historia, si tú quieres. Claro que sí. Lo voy a dejar así. Imagínate una familia, padre, abuelo, abuela, la madre, de nombre Carmen, los tíos, todos en un rango de 22, 23 años, los abuelos en un rango de 40 años, todos ellos reunidos alrededor de una mesa de la cocina. Arriba de la mesa hay un niño de 5 años. La madre toma una decisión. Si no decide esto, ¿qué va a pasar? El mundo se va a acabar. Toma una cuchara y está decidida a hacerle daño a su hijo. Pone la cuchara en el globo ocular. Lo que sucede después es una historia muy fuerte. Esta historia es la historia de Fernandito, muy cerca del fin del mundo en el año 2012. Llevada a cabo por creencias, cultos, religiones. Y aquí en esta historia no estamos hablando de satanismo, No. Estamos hablando de una familia devota, de una familia cristiana, que hizo cosas impensables. Es una historia larga también, es una historia interesante, tiene muchas aristas, tiene muchas cosas que sucedieron, pero si les gustó esta historia de los satánicos, pues en un futuro platicamos de esta y otras más, ¿te parece? No, por supuesto, querido amigo. Muchísimas gracias por estar aquí en Relatos de lo Prohibido. Por último, no hay gente que no conozca a Fermex. No hay gente que no conozca Criminalmente. Tus redes sociales, amigo. Claro que sí, muchas gracias. Si me quieren seguir a mí me encuentran como @fermex22 en Instagram, pero me gustaría más que fueran y le echaran un ojito, que dejen cariño en el canal de Criminalmente. En YouTube nos encuentran así tal cual, Criminalmente. Ahí van a encontrar capítulos, van a encontrar entrevistas, blogs, temas súper interesantes. Y en redes sociales, podcast.criminalmente en Instagram, podcast.criminalmente en Facebook. Amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Y acuérdense que falta mucho todavía, pero en noviembre su servidor va a estrenar un libro acerca de estos casos dentro de la Iglesia Católica, como el que le conté a Fermex en la Basílica de Guadalupe, el caso también del obispo Fletes, que abusó de más de 30 menores y murió en la impunidad. Y estos y otros muchos casos que voy a relatar en este libro, así que espérenlo en este 2026. Va a ser un libro que me dará mucho gusto que ustedes lean. Y por supuesto, amigo, te voy a regalar uno. Yo voy a estar formado, Te voy a regalar uno formadísimo. Ahí. Y te voy a dar la exclusiva a ti acerca de esta iglesia del Pare de Sufrir. Y yo te lo prometí la última vez que estuve contigo. Gracias. Y ahí vamos a volver a estar. Muchísimas gracias. Pues yo puestísimo. Qué emoción y qué noticia tan increíble. El 2026 comienza con todo. No, por supuesto que sí. Y es una gran noticia. Me da muchísimo gusto de que vayas a sacar tu libro. Créeme que voy a ser uno de los primeros lectores ávidos para terminarlo, porque yo sé la calidad de historias que cuentas, yo sé la calidad de investigaciones que tienes y no dudo que va a ser un exitazo, y desde ahora lo decretamos. Y así será. Amigo, muchas gracias. Hay relatos que valen la pena contarse y que también vale la pena callarse, porque siempre es un buen momento para un memento mori. Mi nombre es Osvaldo Torres y nos vemos la siguiente semana.